Hola y adiós 2024. Quizás después de años difíciles como el 2022 y el 2023, el 2024 logró sorprenderme para bien. Por supuesto, no estuve exento de altibajos, pero si tuviera que resumirlo en una palabra, sería chill. No quiero extenderme demasiado con esta introducción porque este video no es simplemente un video, es más que eso, es una película, una historia, una celebración. Es lo mejor y lo peor de una comunidad que, aunque pueda parecer pequeña, al avanzar en este viaje se darán cuenta de lo grande que fue, es y seguirá siendo. Quiero agradecerles por la paciencia que tuvieron mientras esperaba el momento perfecto para lanzar este video. Les prometo que no fue fácil. Reunir tantos testimonios, recopilar tanta información y tratar de plasmar todo esto en un solo proyecto fue un reto enorme, pero también un placer. Este año tiene un significado especial para mí. Se cumplen 10 años desde la primera vez que jugué Minecraft Pocket Edition. Una década llena de momentos únicos, algunos amargos y otros inolvidables. En estos 10 años hice amigos que llegaron y se fueron. Viví desveladas épicas en compañía, participé en eventos increíbles y, sobre todas las cosas, experimenté una felicidad que siempre recordaré. Mi autorregalo por este aniversario tan significativo es este iceberg, un proyecto hecho con mucho esfuerzo y cariño. Gracias por acompañarme en este viaje y espero que disfruten tanto como yo lo hice al crear esta experiencia. Toxicidad. Este es un tema bastante amplio y conocido, ya que la toxicidad es un fenómeno presente en casi todos los juegos. En Minecraft Bedrock esto se ve aún más reflejado debido a la gran comunidad competitiva que existía y que hoy en día se denomina como la comunidad de PvP. En el multijugador es común encontrarse con comportamientos tóxicos como insultos, racismo, clasismo e incluso comentarios homofóbicos. Además, existen rivalidades entre diferentes comunidades y subcomunidades, lo que añade aún más tensión a la interacción entre los jugadores. Piratería. Cuando hablamos de piratería en Minecraft nos referimos a la violación del EULA del juego, el cual establece que no se puede usar Minecraft con fines comerciales sin la autorización de Mojang o en este caso de Microsoft. La piratería en Minecraft no es un tema reciente ya que afecta tanto a Bedrock como a Java Edition con la proliferación de juegos que copian al original como Survivcraft, Survivalcraft, Craftsman, Crafting y entre otros. Lamentablemente Minecraft nunca ha tomado medidas legales contra estos juegos a pesar de que algunos de ellos como Craftsman incluyen anuncios para generar ingresos. En esencia, estos juegos se pasan el EULA por el clickbait. El clickbait en Minecraft Pocket Edition es algo que ha estado presente desde los inicios. Un ejemplo claro son los casos de Android Fast o TK Undergamer en los años 2015-2016 cuando publicaban noticias falsas sobre el juego. Entre los engaños más comunes que se han encontrado en la comunidad están los packs que supuestamente aumentaban los FPS, cosméticos que en realidad eran solo texture packs, clientes falsos que se compartieron entre 2018 y 2020 o shaders con miniaturas sacadas de la edición de Java que al final solo resultaban ser texturas con más brillo que la cabeza calva de Pep Guardiola. Youtubers de hacks. No es ningún secreto que Minecraft Bedrock está repleto de todo tipo de cheats, y en este iceberg varios temas estarán relacionados con ello. Lo preocupante es que existen varios canales en la plataforma de YouTube que se dedican exclusivamente a subir contenido sobre cheats del juego. Aunque para muchos esto pueda parecer común hoy en día, hay que recordar que antes los cheats en Minecraft Bedrock eran mucho más escasos. De hecho, me atrevería a decir que el número de cheaters en el juego ha aumentado un 200% desde 2019 hasta la actualidad. BLL9 Soima Games. BLL9, antes conocido como Soima Games, fue un jugador mexicano que causó un gran impacto a mediados de 2018 debido a su estilo de juego inusual. Su habilidad en PvP lo hizo rápidamente famoso dentro de la comunidad hispana, ya que logró enfrentarse y vencer a algunos de los mejores jugadores de la época. Su canal creció exponencialmente al punto de cruzar la barrera de la comunidad hispana e ingresar a la escena americana, especialmente a la comunidad del servidor de Versailles, el cual para ese entonces era el más popular para PvP.
BLL9 tuvo duelos con jugadores destacados como Charlie, Kiabol, Pigmaster, Brised, Juicy Plays, pero su mayor rival fue Dricho. Fue precisamente Dricho quien cuestionó la reputación de BLL9, dedicándole 2 videos que hicieron que su credibilidad comenzara a tambalear. Lo curioso es que, a pesar de las sospechas, nunca se le encontraron cheats en las revisiones de SS. Sin embargo, lo que muchos no saben y que podría sorprender a los nuevos seguidores de BLL9 es que en realidad BLL9 ya era un adulto de entre 20 y 25 años con conocimientos avanzados en programación. Esto le permitió desarrollar un bypass mucho antes de que este tipo de herramientas comenzaran a popularizarse alrededor de 2020. Incluso cuando jugaba Java fue baneado varias veces bajo sospecha de hacks, aunque igual nunca se le encontraron pruebas definitivas. Para muchos, BLL9 es uno de los jugadores más importantes en la historia de la comunidad de PvP hispana debido a su impacto y a que nunca se supo exactamente qué hacks utilizaba, aunque más tarde admitió haber usado cheats sin especificar cuáles. Nitro y Orion. Podría decirse que los cheats más famosos de Minecraft Bedrock junto con Cheat Engine son Nitro y Orion. Aunque Nitro es ampliamente reconocido en la comunidad de PvP y ha ganado desafortunada popularidad, Orion lo supera en fama. Orion no solo es popular en la comunidad de PvP, sino que también ha ganado terreno en otras comunidades gracias a sus diversas funciones. Desde mi perspectiva, es lamentable que este tipo de cheats se hayan vuelto populares en Minecraft Bedrock, afectando negativamente la experiencia del juego. MCP a las 3 am. Esta tendencia se volvió popular entre 2016 y 2017 y consistía en una serie de videos en YouTube donde se hacía creer a los jugadores que al jugar Minecraft Pocket Edition a las 3 am podían aparecer entidades misteriosas como el Null, Entity 360, el Lich y por supuesto la famosa entidad Herobrine. Primer portal del Nether. Antes del lanzamiento de Minecraft Pocket Edition 0.13 no existía la dimensión del Nether, por lo que construir el portal era inútil. Sin embargo, antes de esa versión existía el reactor del Nether, un pequeño tótem hecho de adoquines, bloques de oro y un reactor especial disponible en creativo. Al activarlo se generaba una pequeña porción del Nether en el overworld, haciendo que aparecieran glowstone, pigments e incluso netherrack en el overworld, cosa que no saldría en el juego hasta años después. La muerte de Pocket Edition. Minecraft Bedrock, como lo conocemos hoy, no siempre fue un juego multiplataforma. Para muchos nuevos jugadores el término MCP puede sonar extraño, pero este se refiere a Minecraft Pocket Edition, una versión del juego lanzada en 2011 exclusivamente para dispositivos móviles. Sin embargo, con la ambición de Mojang de crear un juego más estable y compatible entre plataformas, el concepto de Pocket Edition desapareció en 2017, dando paso a Minecraft Bedrock, la versión que unifica móviles, consolas y Windows 10. Farlands en MCP. Las Farlands, conocidas como tierras lejanas en español, son un error de generación en el algoritmo de creación de terrenos que produce las famosas paredes a 12 millones de bloques. En Bedrock, aunque similares a las de Java, existen varias versiones. Farlands clásicas se generan al este y sur, pero con un motor gráfico diferente al de Java. Océano de Bedrock. Un mar sobre una capa de Bedrock donde pueden aparecer estructuras o mobs. Skygrid o Stripelands, variantes donde los bloques se dividen en grandes líneas con mayor separación a medida que avanzas, resultando en distorsiones extremas del terreno. Free Fire. En 2017, la popularidad de los shooters como Fortnite y PUBG en PC provocó una gran pérdida de jugadores en Minecraft Java entre 2017 y 2019. Esto no solo afectó a la versión Java, sino que también a la versión Pocket/Bedrock, que vio por primera vez una disminución significativa en número de jugadores. La llegada de Free Fire, un shooter muy criticado pero accesible por ser una versión entre comillas light de los juegos de disparo, llevó a muchos jugadores y youtubers de MCP a migrar hacia este juego. Block Launcher. Block Launcher apareció alrededor de 2013 cuando Minecraft Pocket Edition estaba en la versión 0.6. Fue el primer lanzador registrado para el juego y estaba adelantado a su tiempo, ya que permitía agregar mods a una versión de Minecraft Pocket Edition muy limitada. Literalmente con Block Launcher se podía añadir elementos como armas de la Segunda Guerra Mundial a un juego que en ese tiempo carecía de variedad. Sin embargo, con la llegada de la versión 1.13, las actualizaciones gratuitas cesaron y aunque existe una versión Pro, el lanzador quedó obsoleto debido a que Minecraft Bedrock facilitó la adición de paquetes de recursos. Lifeboat.
el primer servidor masivo de Minecraft Pocket Edition, Lifeboat, es el servidor más antiguo desde la versión 0.7 cuando se introdujo el multijugador oficial y hasta hoy sigue siendo un servidor destacado. A diferencia de otros servidores como Hive, Mineplex, Cubecraft o InPvP que comenzaron en Java y luego se expandieron a Bedrock, Lifeboat siempre fue exclusivo de Minecraft Pocket Edition. Fue el servidor más popular durante años con modalidades como Juegos del Hambre, Captura la Lana y Skywars. El servidor a día de hoy sigue activo y sigue siendo muy popular, pero a día de hoy la verdad hay mejores opciones para jugar. GenesisMod. Lo que nos dice Google acerca de lo que es GenesisMod es lo siguiente. GenesisMod está hecho para diversificar su experiencia de juego por mod romántico con novias lindas. Puedes hacer regalos, interactuar y hablar con ella. Así que instala este add-on y compártelo con tus amigos. Y esto, señores, es una gran mentira. Este mod es la representación de lo enfermo que puede llegar a estar alguien como para querer quitar sus deseos carnales con una skin de Minecraft. Afortunadamente, Microsoft y YouTube han tomado medidas eliminando los enlaces de descarga y aplicando strikes a quienes intentan subir el mod. Antes de estas restricciones, igual, este add-on había alcanzado un número masivo de visitas en la plataforma. El 40% no compró el juego. Esta afirmación surge debido a la facilidad con la que se puede obtener Minecraft de manera ilegal, especialmente en dispositivos móviles. Con la popularización de las APKs, muchas personas han optado por piratear Minecraft Pocket Edition en lugar de comprarlo. Mojang intentó frenar esta práctica al introducir licencias con la integración de cuentas de Xbox y amenazando con strikes a los canales que distribuían APKs en YouTube. Sin embargo, no pudieron detener la propagación de estas versiones. En PC, la situación es similar con las AppX, entre paréntesis versiones piratas para Windows 10. Por otro lado, los usuarios de iOS y consolas no tienen tantas opciones para piratear, lo que explica por qué en Bedrock, con la alta cantidad de usuarios en Android, se estima que el 40% no ha pagado por el juego. Render Dragon. Render Dragon ha sido un tema muy discutido, especialmente debido a los problemas que trajo consigo desde su introducción. Desde que este motor gráfico llegó a Minecraft Bedrock, ha habido múltiples inconvenientes, particularmente en el modo multijugador. Entre ellos destacan el infame ping glitch en los servidores destacados, el input lag que afecta a los jugadores de PvP, problemas de optimización en dispositivos móviles y errores en los botones. Fuera del multijugador, el cambio más notable ha sido la desaparición de los shaders como los conocíamos. Aunque los shaders de Minecraft Pit nunca se compararon del todo con los de la versión de Java, la diferencia entre los shaders previos a Render Dragon y los actuales es abismal. Muchos, incluido yo, en la comunidad han expresado su frustración con Mojang por continuar usando este motor gráfico a pesar de las quejas y problemas constantes. Estos problemas han llevado a algunos jugadores a pensar que el juego tal vez no debería seguir actualizándose. Vanished. Vanished es un youtuber mexicano con 500.000 suscriptores conocido por su contenido de Minecraft técnico. Personalmente no sigo su canal y fue mientras investigaba para este iceberg que me enteré de su caso. Sin embargo, dado que es un creador relevante dentro de la comunidad de Minecraft técnico y ha tenido conflicto con otro youtuber de gran calibre, creo que merece estar en el nivel 2 del iceberg considerando el contexto en el que se desarrolla la creación de contenido en este nicho. A finales de 2019, Silent Whisperer, un youtuber estadounidense, lanzó acusaciones en Twitter afirmando que Vanished, quien por aquel entonces estaba empezando a ganar popularidad, le había plagiado más de 10 videos. Según Silent Whisperer, intentó contactar a Vanished, pero al no tener este último cuenta de Twitter, decidió exponer la situación públicamente. Tras supuestas conversaciones entre ambos, aparentemente llegaron a un acuerdo. Aunque podría parecer una coincidencia, la realidad es que en la comunidad técnica de Minecraft en YouTube, el
plagio es un problema frecuente. Muchos creadores copian granjas o ideas de otros para ganar vistas aprovechándose del esfuerzo ajeno. Por ello, los youtubers de esta comunidad suelen estar vigilando si alguien copia sus videos constantemente. Con mi conocimiento de cómo funciona esta comunidad, creo que no fue una simple coincidencia, sino un claro caso de plagio. Silent Whisperer mencionó que Vanished había replicado sus videos bloque por bloque, lo que confirma que sí hubo plagio. E-Girls MCP. El término E-Girl se hizo popular en Minecraft, especialmente en Hypixel, para describir a chicas gamers con skins oscuros de estilo emo y nicks complejos, quienes además suelen edatear, o sea, ligar en internet. En la versión MCP, las E-Girls son más comunes en el servidor de The Hype, donde incluso hay videos donde muestran estas interacciones. El problema surge cuando estas relaciones en línea llegan al punto de involucrar cibersexo, también conocido como e-sex. Desafortunadamente ha habido muchos casos en los que mayoritariamente los hombres filtran contenido privado en Discord como venganza o por, no sé, algún problema mental. Por eso es recomendable no involucrarse con e-girls o viceversa, ya que estas relaciones suelen traer complicaciones y en caso de romperse es probable que hablen mal de uno o que sucedan cosas turbias. Hypixel MCP. Hypixel es uno de los servidores más influyentes de Minecraft Java y en 2015 intentó expandirse a Pocket Edition bajo el nombre de Platestorm, ocultando inicialmente quién estaba detrás del proyecto. Contaba con 5 modalidades inspiradas en Hypixel, lo que generó gran emoción en la comunidad. Poco después se anunció oficialmente la creación de Hypixel para MCP y comenzó la fase alfa del servidor. Aunque fue bien recibido, el proyecto no avanzó debido a problemas de paridad entre las versiones de Java y Pocket Edition en ese momento. A pesar de los esfuerzos para replicar la experiencia de Hypixel en Bedrock, las limitaciones técnicas de 2015 hicieron que el proyecto fuera cancelado antes de llegar a la fase beta. Actualmente solo existen imitaciones como Hyperlands y Nethergames que intentan capturar la esencia de Hypixel en Bedrock, pero no logran alcanzar su éxito. Marketplace. La famosa Marketplace de Minecraft, aunque ha facilitado los métodos de pago en Bedrock, tiene aspectos muy criticables, especialmente en su contenido para un solo jugador. En teoría, ofrece la posibilidad de comprar skins, texturas, mundos y paquetes de recursos creados por la comunidad, pero ¿no es absurdo pagar por algo como un mapa de OneBlock, Skyblock o texturas de pastel cuando esos mismos contenidos están disponibles gratis en sitios como MCPDL o YouTube? Lo irónico es que Minecraft ha dado facilidad para agregar estos packs y mods, pero aún así cobra por ellos. Es algo frustrante, la verdad, sobre todo porque la audiencia de Minecraft está llena de niños que terminan pagando por algo que podrían conseguir gratis. Y si hablamos de los creadores de contenido afiliados a la Marketplace, mejor ni profundizo porque probablemente putee a esos chorros hijos de remil. Pixel Paradise. Pixel Paradise fue uno de los servidores destacados de Minecraft Bedrock que más decepcionó en la comunidad. A pesar de la gran expectativa antes de su lanzamiento en 2021, no logró cumplir con las expectativas y en lugar de convertirse en un éxito, se ganó el título del peor servidor de la historia de los servidores destacados. Cerró apenas 2 años después de haber sido creado, lo que muestra su fracaso en captar y mantener una base de jugadores sólida, y desde el principio Pixel Paradise ofreció modalidades que no lograron atraer a los jugadores. A pesar de que se justificaron diciendo que era un servidor de, entre comillas, roleplay, la realidad es que sus modalidades eran poco atractivas, con un TNT run deficiente y un modelo de negocio pay to play que limitaba el acceso a las modalidades requiriendo pagar por ello. Esto fue especialmente polémico porque Minecraft aborrece cosas como el pay to play o el pay to win según su propio EULA, pero en el caso de Pixel Paradise parece que se hizo una excepción, dándole visibilidad y permitiendo que funcione de esa manera, lo que frustró aún más a los jugadores. Token Loggers.
Un token logger es una herramienta utilizada por ciberdelincuentes para robar tokens de autenticación, credenciales y datos confidenciales a través de archivos maliciosos o sitios web. Esto significa que simplemente descargando un archivo o iniciando sesión en un sitio web vulnerable, alguna persona puede obtener acceso a tu información privada. En la comunidad de Minecraft Bedrock, los token loggers se hicieron conocidos principalmente en Discord cuando empezaron a salir clientes personalizados de Minecraft Bedrock para Windows 10. El caso más notable ocurrió en 2021 con el lanzamiento de Astral Client, que resultó en un hackeo masivo de creadores de contenido por parte de su propio programador. Hoy en día los token loggers siguen siendo un problema común, afectando no solo a creadores de contenido y programadores, sino también a servidores de Minecraft y usuarios que descargan clientes hackeados. Este tipo de ataques subraya la importancia de no descargar archivos de fuentes desconocidas, ya que podría comprometer tu información privada. Furros MCP. La cultura de los furries, también conocida como furros, ha ido ganando popularidad en diversos espacios online, incluyendo juegos como Minecraft Pocket Edition. Los furries son personas que, en su mayoría, se identifican o se sienten vinculados con animales antropomorfos, a menudo representándose mediante personajes o avatares animales. Aunque muchos ven esta cultura como un hobby inofensivo, suele ser objeto de críticas o malentendidos, y algunos, como en su descripción, lo asocian con problemas emocionales o problemas mentales. En la comunidad de Minecraft Bedrock, este fenómeno ha pasado de manera más discreta pero evidente, sobre todo en plataformas como Discord. Textura H. El caso de Textura H es un ejemplo claro de cómo ciertos contenidos inapropiados pueden ganar tracción en comunidades de juegos populares como Minecraft, en este caso a través de la distribución de texture packs con contenido hentai, lo que claramente va en contra de las normas básicas de muchos sitios, incluyendo YouTube. Este tipo de contenido explota la curiosidad de algunos jugadores, especialmente los más chicos, y logra generar un considerable número de visitas y descargas. El hecho de que hasta los jugadores de PvP descarguen estos texture packs muestra el alcance que pudo haber tenido este canal. Afortunadamente, después de un tiempo, parece que Textura H reflexionó sobre el tipo de contenido que subía a YouTube y decidió borrar sus videos y cerrar su canal. Cambios de género. Los cambios de género, como lo escuchan, no vienen a ser más que una práctica de otro tipo de personas con problemas mentales, entre paréntesis, en su mayoría hombres que han hecho catfishing dentro de la comunidad. Ojo, no estoy juzgando el hecho de cambiarse de género, sino que estoy juzgando el catfishing como tal, el cual se refiere al cambio de identidad de personas dentro de internet con el fin de llenar ciertos tipos de intereses, ya sea estafando a las personas con dinero, trolear gente o en otros casos intentar sacar nudes a otras personas. Acá en Bedrock han habido varios casos de catfishing a lo largo de los años. El último y algo sonado fue el de Alice Rush, la cual era una multicuenta de un retrasado llamado Anki o Mizume como se llama en su canal actual. Aún se desconoce por qué o con qué fines se introdujo a la comunidad como una mujer y empezó a hablarle a ciertos creadores de contenido. En pantalla tendrán un par de pruebas acerca de este tema, el cual fue expuesto por gente de la misma comunidad y que al menos la comunidad ha hecho énfasis en vetar a este tipo de personas. En 2018 hubo un caso de un youtuber, entre muchas comillas, llamado TigerDroid, que se hizo pasar por mujer para sacarle packs a youtubers pequeños de la comunidad de Bedrock, y luego de eso nunca más se le dio bola en la comunidad. En la actualidad se siguen presentando este tipo de casos, así que tengan mucho cuidado para los que usan Discord. Hay cuentas que en su mayoría se dedican a estafar personas, no solo en Bedrock, sino que en general. Que tengas, no sé, mucho cuidado con ese tipo. ¿Por qué? ¿Quién es Lil? Alguna vez es hombre, hermano, no es chica como tal. Es hombre, se hace No. pasar por mujer en internet, como él me lo ha dicho, se hace pasar por mujer en internet solo para ganar rangos de servidores y toda la cosa. Aquí solo para decirte de que pues tengas cuidado y que pues es que a mí me dio ban cuando entré a tu servidor ahorita, fue por eso. Insuline. Sí. No es trapo, directamente solo se hace pasar por mujer, él mismo me lo dijo en llamada. Y no es videollamada, no llamada, videollamada, o sea, le vi la cara. Es hombre como tal, no es trans,
no es de que usa peluca, no. Él me dijo, solo me hago pasar mujer en internet, porque en sí me gustan las mujeres. A ver, entonces la de su foto no es ella. No, hermano, él cambia de foto un chingo de veces, no sé si te pasó un Insta que se llama Lady Nosotirosa, tampoco es él, no. Ay, Dios. ¿Cómo? Caída de Hive y Cubecraft. Cubecraft y The Hive los últimos años más que todo venían siendo los dos servidores que competían por ser el servidor más jugado por casi un año, manteniendo números muy buenos entre 15.000 a 20.000 jugadores en días laborales, y en picks de fines de semana solían haber entre 20.000 y 30.000 jugadores. Todo esto estaba potenciado porque estábamos en pandemia, pero el servidor que llegó más lejos en ese tiempo de pandemia fue Hive el 13 de febrero de 2021, cuando llegaron a 61.000 personas conectadas al servidor de The Hive, y que a día de hoy es el récord de más jugadores conectados en un mismo servidor de Minecraft Bedrock. Hasta hace unos meses la cantidad de jugadores conectados diariamente se redució bastante, siendo que por día llegaban máximo a 10.000 jugadores y en sus picks rara vez llegaban a 15.000. Todo esto debido a lo anterior mencionado, la finalización de la pandemia. El caso de Gigi. Bueno, este viene a ser uno de los casos más randoms de acá, y por eso mismo lo dejé en el nivel 2. Gigi, una youtuber y streamer de República Dominicana, comenzó a crear contenido sobre Minecraft Bedrock durante la pandemia en 2020. Aunque su canal está actualmente inactivo, tuve la oportunidad de contactarla y obtener su autorización para compartir su historia. En febrero de 2021, Gigi subió su primer y único videoblog en su canal, donde mostraba su rostro y hablaba sobre San Valentín. El video recibió mucho apoyo de sus suscriptores y la comunidad. Sin embargo, su experiencia tomó un giro desagradable cuando un individuo utilizó su video como referencia para crear un dibujo sexual explícito conocido como Rule34. Este término hace referencia a la creación de contenido pornográfico basado en cualquier cosa que exista en internet, incluidas personas reales. Lo más impactante es que Gigi no sabía de que esto había sucedido hasta que hablé con ella. Al comparar su testimonio con el de la otra persona involucrada, podemos confirmar que efectivamente alguien realizó un dibujo sexualizado de ella tras la publicación de su video. Atom UHC. Hacer un evento en Bedrock es una tarea difícil debido a las limitaciones que tiene el juego. En su mayoría, hay eventos que salen muy mal o que salen bien, pero siempre con algunos fallos o contratiempos. Atom UHC fue uno de los eventos competitivos más grandes que tuvo el juego, reuniendo personas de todos los continentes. La barrera del lenguaje no fue impedimento para que este evento tuviera 2 UHCs mundiales respectivamente en 2020 y 2021. Tal vez para muchos suene egocéntrico sabiendo que yo soy el organizador del evento, pero si te pones a pensar, no existe ningún otro evento que haya tenido el mismo impacto que Atom. En cuanto al evento, al menos en la primera temporada a mi cargo, Atom UHC no tuvo el miedo de exponer a los cheaters y descalificarlos del mismo evento. Un ejemplo es el caso del Atom UHC Andes, donde se tuvo que dar como ganador al cuarto top killer porque el primero, segundo y tercero respectivamente tenían cheats. Sin embargo, hubo un caso que pasó por alto y que, haciendo este iceberg, me confirma que al menos el Atom UHC no fue 100% justo. Esta situación se dio debido a que una persona que fue el ganador del Atom UHC Argentina, Jonis, según las palabras de la persona encargada en hacerle SS, tenía registros de cheats renombrados llamados palmita.exe y ighostmx.exe. Igual quiero aclarar algo para los que no están familiarizados con el tema. Jonis no jugó el UHC con cheats, sino que llegó a usar cheats previo al evento, y aunque para algunos esto suene algo sin sentido, les explicaré que no es así porque los registros y las fechas pueden modificarse, claro, si se tiene el conocimiento de ello. Sin embargo, quiero creer que al menos Jonis no sabía cómo hacerlo. Esta regla también fue implementada en el Atom UHC temporada 2 y aquí viene lo más decepcionante. El Atom UHC temporada 2 también estuvo a mi cargo, pero solo hasta la mitad de temporada. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiso seguir respetando las reglas sobre los registros ni con respecto a los cheats. Casos como el UHC Brasil, que se tuvo que repetir 2 veces en días distintos, son algunas de las razones de por qué mi descontento y mi retiro de los eventos Atom. También hubo demasiados problemas con los jugadores alemanes, más en concreto con David UHC, que decía que usaba el inyector de Orion para poder usar
Onyx Client. Todas estas cosas hicieron que me decantara por ser un espectador y ver cómo ellos sacaban adelante el evento. Durante la primera temporada 2 de Atom UHC, conté con un grupo de CSers que me facilitaron el trabajo de eliminar a los cheaters, pero cuando me fui, Atom prácticamente quitó la regla de los registros. Al final tuvimos UHCs con gente que yo sé que estaba cheateada y que no debió jugar ningún evento, y peor aún, el mundial de la temporada 2. Doxeo de Darlings. Darlings es actualmente el propietario de Infinity HCF, el servidor más grande de HCF en la actualidad en Bedrock. Su edad no supera creo que los 17 años, pero hace más de un año o dos lamentablemente ocurrió un desafortunado incidente cuando este joven fue víctima de un doxeo por parte de un grupo de, entre comillas, ciberdelincuentes. No mencionaré los nombres de las personas involucradas ya que tendrán su espacio en otros niveles. Sin embargo, se puede decir que el doxeo de Darlings es uno de los más notorios en la comunidad hispana de PvP debido al alcance que tiene Infinity y el HCF en la actualidad. Lunar Client MCP. Lunar Client en MCP es uno de los formatos más descarados que tuvo la comunidad desde inicios de 2018 hasta la actualidad. Se trataba de una serie de videos clickbait donde se subía texture packs con textos en pantalla que decían Lunar Client, pero en realidad no eran un cliente, eran solo texturas sin nada, ni un solo mod del cliente. Esto se empezó a expandir con clientes como Pat Lion, Cheatbreaker, LazyMod y otros que en realidad solo eran texturas. La situación era tal que nunca salió ni se ha dado noticias de que un cliente de Java esté trabajando en un cliente para Bedrock. De hecho, era tan difícil para muchos pensar que alguna vez saldría un cliente para Bedrock que yo incluso subí un video hablando de esta serie de videos de mentira que la gente subía para sacar views y lucrarse a base de eso. Recuerdo haber dicho en ese video que creía que los clientes de Bedrock saldrían dentro de 1 o 2 años, y así pasó cuando salió Fate y luego Onyx. Por último, y para dar fin a esta saga, Lunar Client hizo el año pasado una pequeña actualización el Día de los Inocentes para hacerle creer a los jugadores de Java que estaban jugando una versión de Bedrock con Lunar Client oficialmente, pero solo era una interfaz, así como hacían prácticamente los clientes falsos que eran solo texturas con textos e interfaces en MCP. X Spartan. Es muy probable que a muchos no les suene este nombre porque X Spartan fue un jugador de la Golden Era en MCP. Un jugador de UHC que, en mi opinión, junto con Deato, está entre el top 5 de la historia de MCP UHC en México. Fue un jugador muy influyente que se despidió ganando el primer UHC México de la historia de MCP registrado en YouTube. Lamentablemente, hace muchos meses recibí la noticia de que falleció. Una noticia que la verdad me dejó en shock y creo que se merece su respectivo reconocimiento, ya que fue una persona que conocí y que mucha gente conoció en su tiempo, donde, como dije anteriormente, llegó a ser un jugador muy relevante en la historia de UHC en MCP. Dicho todo esto, tendremos un minuto de silencio por él, que en paz descanse y espero que su familia y allegados se encuentren bien. Dentro de Lifeboat existe una comunidad de survival que a día de hoy se ha convertido en una especie de 2v2T Light donde hay anarquía pero con moderadores y ciertas reglas. Esta comunidad está conformada por varias corrientes, como lo explicó la persona que me habló acerca de esto. En el servidor existen dos lados, el lado amigable y el lado oscuro, donde se encuentran doxeos, hackeos, raids e incluso, a pesar de que el servidor tiene moderadores, algunos de estos forman parte de un grupo corrupto que realiza prácticas de abuso de poder. Hace varios meses hubo un altercado entre dos bandos, los hispanos
contra los Yankees. Estos últimos mencionados llegaron a extremos como el token grabbing a usuarios de un clan, más específicamente a Ale, un creador de contenido de Bedrock colombiano que lideraba el bando de los hispanos en este conflicto, mientras que por el lado opuesto estaba NS Elite, el líder del grupo de los Yankees. En pantalla se mostrarán capturas de Alex explicando los inicios de esta comunidad y cómo fue evolucionando. En junio de 2023, un mod llamado Kainesio fue parte de la guerra de clanes más grandes de la historia de la comunidad survival de Lifeboat. Esta guerra culminó de la manera más desleal posible. Después de perder en su batalla contra los hispanos, los Yankees recurrieron a acosar a estos mismos en su Discord enviando token grabbers. Como mencioné antes, Alex fue el más afectado por estos individuos, aunque pudo darse cuenta a tiempo y la situación no llegó a mayores tal como él explica. El PvP ocurrido entre estos clanes está disponible en YouTube, tanto en uno de los canales de los Yankees como en el canal de Italic, que también participó en la guerra y expresó su descontento con estas personas. Anita 7W7R. Anita 7W7R fue una jugadora de Minecraft Bedrock que fue staff dentro de muchos servidores que habían entre 2017 y 2020 en la comunidad hispana. A día de hoy creo que ella ya no juega Minecraft y quitió de sus redes sociales. Ella en 2019 ya era mayor de edad y se sospechaba que andaba con niños en ese tiempo, pero no puedo confirmar nada porque solo fueron rumores. Lamentablemente no pude conseguir información de las personas de las que me hablaron en ese entonces, pero sí hay más casos como el de Enemy, con quien Anita mantuvo conversaciones ya que ella formó parte del staff de Clover Cube, un servidor de Skyward que se hizo famoso en un breve periodo de tiempo en pandemia y donde Enemy fue staff de alto rango. En 2021 Enemy tenía 16 años y Anita tenía entre 20 y 22 años de edad cuando estaba dateando con él. Ella llegó a negar rotundamente que estuvo con él, pero hay pruebas que demuestran lo contrario y que por palabras propias de él, ella incluso le prometió verse en noviembre de 2021 o 2022. No tengo la fecha exacta, pero acá lastimosamente muere este primer tema que rodea a Anita sin saber si es que al final se vieron o no. Espero que no haya sido así, porque imagínense lo grave que tiene que ser que alguien de 16 esté con alguien de 22. Solo imagínense lo turbio que hubiese sido si los sexos hubiesen sido distintos. Un hombre de 22 y una niña de 16. El siguiente tema del que hablaré es de un caso que le ocurrió a cierta chica de la cual no diré el nombre por razones obvias de privacidad hacia una persona que en el tiempo que pasó era menor, así que la llamaremos Gia. Gia lastimosamente sufrió un evento desafortunado donde un pendejo de un servidor que supuestamente fue su ex filtró sus nudes. Ella, al juntarse con algunas personas conocidas en la comunidad y tener ciertas enemistades, fue acosada al punto de que se llegaron a subir sus nudes públicamente en Twitter. No haré fechas porque no sé si algún degenerado que sepa del tema vaya a querer buscar esas fotos, pero bueno, entre esas enemistades se encontraba Anita, quien como dije para ese entonces rondaba con una edad mayor a los 20 años, y esta misma fue una de las personas que ayudó a la difusión de los nudes de Gia. En pantalla verán los chats donde incluso le dicen que está mal que difunda los nudes de esta chica, y ella solo dice que no tiene importancia ya que todos saben que es ella. Y también hay un chat que ella misma mandó en WhatsApp donde pide que le mande el link del tweet para darle retweet. Simplemente asqueroso que una señora, porque sí, ya es y en ese tiempo era una señora, esté compartiendo fotos íntimas de una niña. K-Mapper. K-Mapper es actualmente considerado un cheat en varios videojuegos de Android, incluyendo títulos populares como Free Fire y Minecraft Bedrock. Este cheat ganó notoriedad en la comunidad de Android alrededor del año 2020. En ese tiempo, muchos se sorprendían al ver a usuarios de Android logrando más de 20 clics por segundo, ya que nunca nadie se imaginó que existiera algo similar a un autotap en Minecraft Pocket Edition, lo que básicamente sería un autoclicker pero para dispositivos móviles. Con el tiempo, hubieron jugadores que empezaron a subir videos demostrando cómo usaban la aplicación llamada K-Mapper. Esta herramienta permite remapear o adaptar las teclas del dispositivo móvil a gusto del usuario. En otras palabras, se utilizaba para simular un autoclick. Resulta irónico cómo una aplicación que no fue creada con la intención de ser un cheat se terminó usando con ese propósito. K-Mapper fue lanzado en 2020 con el objetivo de facilitar que los usuarios asignen combinaciones de botones a su preferencia sin intenciones maliciosas. Sin embargo, a día de hoy, algunos creadores de contenido de Android insisten que esta aplicación es legal, cuando en realidad no lo es. HypeUHC. HypeUHC se ha convertido en uno de los rumores más grandes dentro de la comunidad de Hype desde el lanzamiento de Arcade. La modalidad
UHC ha sido una de las más solicitadas por los jugadores de The Hive durante estos últimos 5 o 6 años. Existe una gran expectativa de que pronto haya noticias al respecto, especialmente después de que CranExe publicara un video hablando sobre el tema. Esto podría dar lugar a una nueva comunidad de UHC en Minecraft Bedrock. Sin embargo, no soy muy optimista sobre el futuro de esta comunidad, ya que considero que el estado actual del juego es problemático. Además, la implementación de UHC podría ser un desacierto para The Hive, considerando que este modo de juego requiere una moderación constante, lo que podría generar conflictos entre los moderadores y jugadores. Aunque la modalidad aún no está confirmada, es probable que dentro de un año se anuncien novedades al respecto. Época dorada de PvP. La época dorada del PvP, o mejor dicho, el pico de la comunidad de PvP en Minecraft Pocket Edition, se dio precisamente ahí, en Minecraft Pocket Edition. Antes de que existiera Minecraft Bedrock, se vio una de las mejores eras que tuvo el juego, conocida como la Golden Era. Esta época surgió a principios de 2015 y llegó a su fin en 2017, cuando Minecraft dejó de estar limitado a dispositivos móviles. En esos tiempos, los servidores estaban llenos en todas las modalidades conocidas hoy en día, como Capture the Flag, Skywars, UHC, Practice, Bedwars y los Juegos del Hambre. Todo esto a pesar de las numerosas limitaciones técnicas que tenía el juego. Realmente fue una época única e irrepetible, de la que lamentablemente solo quedan unos pocos videos que recuerdan lo que fue esa comunidad. A día de hoy es difícil encontrar jugadores relevantes que hayan formado parte de la comunidad PvP de aquel entonces, ya que probablemente esas personas ahora tengan entre 23 y 25 años de edad. No es que dejaron el juego por cuestiones de madurez o porque, entre comillas, había que crecer, como se suele decir, sino que muchos simplemente se alejaron cuando la competencia directa entre jugadores de Windows 10 y móviles terminó por desbalancear el juego, lo cual, sumado a la caída de popularidad de Minecraft en esos años, marcó el fin de la Golden Era. HRZ. Hablando de la Golden Era, es momento de mencionar a los pioneros de los clanes de MCP, y para muchos, el mejor clan en la historia de los clan battles de MCP, Heroes Clan o HRZ. Este clan fue fundado en 2015 por Boys y Zero, y en principio era un clan hispano, pero con el tiempo se abrió a otras comunidades. Por HRZ pasaron jugadores de renombre en la comunidad entre 2015 hasta 2018 como Deato, El Mayor 30, Vareli, Red, Res, Jay, Sin, Spartan, Jaycorn, Pico, Boba, Leo, entre otros. Los primeros miembros del clan, aparte de Zero y Boys, fueron Kron y Koba, que eran los líderes del equipo, junto con Serge y un joven Deato, quien eventualmente se convertiría en uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia de MCP. La primera scrim registrada de HRZ se celebró el 27 de agosto de 2015 y terminó con un resultado aplastante de 5-0. A lo largo de los años alcanzaron una impresionante cifra de 156 victorias y solo 3 derrotas contra los clanes Ender Diamond, Faced Army y Derf Nation en su segunda scrim. Con el paso del tiempo, más clanes hispanos comenzaron a surgir, pero el único que se acercó al impacto que tuvo HRZ fue Spartans. Según los registros, HRZ solo ganó una vez contra STP, y ese enfrentamiento se considera una de las scrims más importantes de la comunidad hispana. HRZ tenía varias divisiones separadas por las versiones del juego, siendo la 0.16 la versión oficial en la que se centraba el clan. Según testimonios de algunos miembros, había cierto egocentrismo por parte de los más veteranos hacia los nuevos integrantes, lo que dificultaba el hecho de representar al clan. Esto se debía en parte a la jerarquía que tenía el clan, que daba más oportunidades a los jugadores con más tiempo en el clan, posiblemente para proteger el impresionante récord de victorias que había alcanzado el clan. Aunque me gustaría profundizar más en la historia del clan más grande de esta comunidad, no tengo toda la información necesaria, ya que nunca formé parte de este clan. Sin embargo, es innegable que HRZ contaba con una gran jerarquía, algo que lamentablemente ya no se ve en los clanes de hoy. Como último dato, uno de sus miembros más destacados fue Lalo Racer 1, quien actualmente cuenta con 400k de suscriptores y que en su mejor momento solía subir contenido de MCP, pero a día de hoy se centra más en hacer videoblogs. Leaks de IPs. Lamentablemente,
Hoy en día las filtraciones de IPs han dejado de ser algo inusual y han pasado a ser casi una práctica común. Esto se considera de nivel 3, pero tranquilamente un iceberg podría entrar en el nivel 1. Es tan habitual que entras a un servidor de Discord y de repente recibes varios pings con un everyone mencionando a decenas de IPs junto a nombres de jugadores, muchos de los cuales no están involucrados en nada negativo, aunque pues algunos sí lo están, pero de todas formas está mal que se filtre este tipo de información privada desde un principio. Recuerdo claramente cómo varios servidores de HCF filtraron IPs de jugadores bastante reconocidos en la comunidad, revelando incluso el país donde residían. Siempre he considerado que estas acciones son una completa muestra de inmadurez, generalmente motivadas por rencor, por algún miembro del staff que actúa sin pensar o simplemente porque decidieron filtrar las IPs por puro capricho. Es realmente lamentable que una persona que recién entra a un servidor de MCP pueda terminar en estas listas de Discord solo porque sí, sin haber hecho nada para merecerlo. Venom PvP. Si las cosas anteriores ya eran preocupantes, este sin duda te hará reflexionar sobre si vale la pena unirse a un servidor poco fiable. Para los jugadores de pod PvP tras la pandemia, Venom PvP se convirtió en uno de los servidores más populares del juego. Afortunadamente nunca tuve la oportunidad de probarlo, pero recibía tan buenas críticas por parte de los jugadores que en algún momento se decidió hacerlo privado solo para jugadores reconocidos. Aunque también corría un rumor, no está confirmado, de que supuestamente cobraban por el acceso al servidor, pero esto no se puede confirmar porque solo es un rumor. Regresando al tema de Venom PvP, el servidor abrió y cerró aproximadamente 4 o 5 veces durante la pandemia, recibiendo una respuesta positiva por parte de los jugadores más conocidos en ese entonces. Sin embargo, lo que la mayoría desconocía es que detrás de su gestión estaba Chaos, una persona con un historial discutible del cual hablaré más adelante, y el verdadero propósito del servidor iba más allá de ser simplemente un espacio para practicar PvP. Su verdadera intención era recopilar y vender las IPs de todos los jugadores que se conectaran. Sí, si fuiste uno de los que ingresó a Venom PvP durante sus primeras 3 aperturas, es muy probable que tu IP haya sido vendida a individuos con intenciones algo cuestionables, o probablemente tu IP ahora mismo esté en un documento de texto de algún árabe. El servidor se abrió en múltiples versiones y una de las más recordadas fue la beta pública en la versión 1.12, donde muchos jugadores decidieron bajarse de la versión actual del juego solo para poder jugar en este servidor. Patinal. Patinal fue un jugador brasileño que igualmente hizo su aparición en pandemia compitiendo con los mejores clanes de ese entonces, PRW y Windows 10 Gangs. Este individuo sorprendió bastante a propios extraños porque a su corta edad, de entre 12 a 12 años, ya le ganaba a los más tops de Brasil y se hizo un nombre en la comunidad en general debido a que el mismísimo ex-Water dijo que era el niño prodigio de la comunidad de PvP, algo que a mucha gente le pareció descabellado. Sin embargo, dentro de la comunidad había gente que no se tragaba este relato y buscó la manera de encontrarle cheats de todo tipo. Incluso participó en un Atom y luego de una SS de 1 hora, lo único que se le encontró fue un cheat de CSGO. Luego de un tiempo sucederían 2 acontecimientos que lo cambiarían todo para él. Patinal se encontraba en una llamada de un clan brasileño con varios sujetos que al parecer Patinal les tenía confianza. En un momento de la llamada, Patinal activó su cámara en dicha llamada y para su infortunio, un hijo de remil porque no hay otra forma de llamarlo, empezó a grabar la llamada y a los minutos fue a YouTube y lo subió a su canal con un texto que decía Patinal Face Reveal. Esta noticia me dio casi al instante y cuando me fijé, el usuario en cuestión tenía más dislikes que likes por lo que acababa de subir y luego puso el video en no listado. Aunque el video a día de hoy digamos que no existe, mucha gente del entorno brasileño llegó a verlo, incluso hubo gente que se descargó el video. La verdad no se sabe si fue por error o si él mismo fue quien prendió la cámara de manera intencional, pero aquí todo iría cuesta abajo para la reputación de Patinal. Tiempo después de lo sucedido, un amigo muy cercano a él encontró un documento de texto que Patinal pegaba en el CMD para abrir Nitro sin necesidad de inyectarlo como tal, y este video de esta SS igual fue pasada a todos los discords de PvP e incluso a mí me llegó al DM personalmente. Y así, con tan solo pocos meses de ser proclamado el futuro prodigio de la comunidad de PvP, pasó a ser un cheater más del montón. Luego de esto, lo último que supe es que borró sus videos. Actualmente sigue jugando porque se le ha visto en videos de PvP y al parecer recientemente lo doxearon a él y también a sus padres.
Vaya manera de cagarte la experiencia de jugar MCP. Pac-Man Live. Para hacerla corta y dar por finalizado este extenso nivel 3, cerraremos con Pac-Man Live, quien en su tiempo en pandemia llegó a ser uno de los servidores hispanos más jugados del momento, aunque, como todo boom de pandemia, su caída llegó cuando esta finalizó. Lo malo de este servidor, y por experiencia propia lo digo, es que tenía un staff muy deficiente, algo que muchos usuarios, incluidos conocidos míos, reiteraron en muchas ocasiones cuando se trataba de hablar de este servidor. Imagina que solo por el simple hecho de ganarle a un staff de este servidor era sinónimo de que traías algo y que tenías que recurrir a hacer una SS para probar tu legitimidad. Para la suerte de mis amigos, nunca fueron intervenidos por las personas que hicieron lo que contaré a continuación, porque si no, quién sabe qué habría pasado con sus PCs. Según varios usuarios, por acusaciones de Twitter que llegué a leer hace más de 2 años y agregado al testimonio de Razer, quien estuvo más al pendiente de la situación, dijeron que el staff al momento de hacer SS solía pasar una carpeta donde supuestamente tenía el Process Hacker, herramienta utilizada para este tipo de SS. La realidad es que esta carpeta no solo contenía el programa, sino que contenía varios cheats como Cheat Engine, AutoClick, Orion, etc. Incluso hubo gente que llegó a reportar que en las SS les quitaban los permisos para utilizar el teclado y mouse, haciendo que estos energúmenos descarguen los cheats directamente sin que los intervenidos puedan hacer algo al respecto. Lamentablemente de esto ya no hay pruebas porque el servidor cerró y además luego de un tiempo llegaron a raidear el servidor de Discord donde se encontraba toda esta controversia. Android Central. Para explicarles este tema vamos a recorrer unos años atrás e introducir a Android Central, quien es un canal dedicado a la review de dispositivos Android y según lo que yo investigué, no es solo una persona, sino varias las que trabajan o bueno, trabajaban para este canal porque si buscas su canal ahora mismo te aparecerá que no han subido contenido desde hace más de un año. Este canal lleva subiendo contenido acerca de Android desde el año 2008, o sea, están a nada de cumplir 16 años desde que comenzaron su canal de YouTube dedicado a, como dije, la review de varios dispositivos Android. La verdad, mi gran duda con este canal es saber si trabajan directamente con Android, porque en serio, te encuentras todo tipo de review de cosas relacionadas a Android y de cualquier dispositivo Android que haya salido en estos más de 15 años. Ok, pero ¿qué relación tiene este canal con Minecraft Bedrock? En el año 2011, a inicios de junio, se llevó a cabo la 17ª edición de la E3 en Los Ángeles. Para los que no sepan qué es la E3, en sus siglas Electronic Entertainment Expo, es prácticamente una convención de videojuegos y aparatos electrónicos que se lleva a cabo desde el año 95. Android Central acudió por primera vez a esta convención en el 2011, donde se presentaron dos cosas muy importantes para esta comunidad. La primera, la Xperia Play, y la segunda, Minecraft Pocket Edition. La Xperia Play se recuerda con mucha nostalgia ya que fue el primer dispositivo en el que se lanzó Minecraft Pocket Edition, pero lastimosamente por factores como la competencia, su hardware y los pocos juegos que había en ese entonces, dejó de recibir actualizaciones tan solo un año después de haber salido. En esta E3, las personas de Android Central pudieron conseguir una entrevista de un trabajador de Sony Ericsson para tener una charla acerca de Minecraft Pocket Edition y Xperia Play. Entrevista, la verdad, algo interesante que si les llama la atención podrían buscarlo y ver cómo se proyectaba Minecraft Pocket Edition en ese tiempo hacia el futuro. Bueno, ahora luego de darles todo este texto, vamos con lo más importante. En Minecraft Java hay una playlist donde se encuentran los primeros 15 videos de Minecraft Java, válgame la redundancia, pero de MCP no hay nada. Entonces yo me di la tarea de buscar cuál fue el primer video que no sea del canal oficial de Minecraft que subió el primer video relacionado a Minecraft Pocket Edition y por eso yo me encontré con Android Central. El video fue publicado el 9 de octubre del año 2011, justo 2 días después de que el juego haya salido, por Josh, un trabajador de Android Central que muestra la versión demo de Minecraft Pocket Edition. Este video cuenta con 447k de visualizaciones y sus últimos comentarios datan del año 2012. Para mí, sinceramente, ese video es una reliquia en esta comunidad. Lo más gracioso es que es de los pocos videos relacionados a videojuegos en su canal, en los más de 3000 videos que tienen subidos. Comunidad UHC.
Lastimosamente me toca narrar hechos asquerosos acerca de una de las comunidades que más cariño le tengo en mi estancia en MCP. Esta es la comunidad de UHC, la cual siento que no debería ser involucrada en este caso, ya que es más un tema de un cierto grupo de individuos que de la comunidad en sí. La comunidad de UHC ha tenido varias generaciones de jugadores, las primeras generaciones datan del año 2015 y las últimas datan del año 2021, generaciones a las que yo fui contemporáneo a lo largo de este tiempo. Se sabe que a lo largo de los años se ha normalizado bastante el humor negro, las bromas en cuanto a la pedofilia, el gore y entre muchas cosas más, porque simplemente la gente es retrasada, no hay que darle otra explicación más. De todas maneras, esto a ojos del mundo estará justificado siempre con la típica frase cliché de "es solo humor", frase que yo hubiese querido que fuese así cuando me enteré de que en una de las screenshares del Atom UHC México temporada 2 se le encontró una carpeta de Child Porn o CP en sus siglas a un jugador de la comunidad reconocido. Algo que creía en su momento era una broma de mal gusto, pero no. Los allegados a esa persona dijeron que realmente tenía eso en su equipo y que se sentía orgulloso de tener dichos archivos. En lo personal no tomé ningún tipo de acción, ya que bueno, personas así hay en todo el mundo realmente, y creí que pues era solo él y no era una razón para exponerlo. Lastimosamente un día decidí entrar a un Discord de estos individuos llamado UHC Tier List, donde se encontraba toda la comunidad de UHC de esa generación y algunos jugadores viejos de la comunidad. Este Discord realmente pintaba para ser un buen Discord, ya que trataba de dar exposición y jerarquía a varios jugadores de UHC e incluso indujeron a varios jugadores a un salón de la fama de la comunidad. Hasta ahí todo bien, cuando de repente me encontré con la sorpresa de mensajes en los que más individuos de esos hacían apología a tener videos de CP. En pantalla tendrán algunas capturas de estas personas en Discord y en WhatsApp hablando de esto, incluso conversaciones de WhatsApp donde se pasaban este tipo de cosas. Por último, les dejo una declaración de Juaco, un streamer reconocido en la comunidad de Bedrock, que contó su experiencia al entrar a uno de estos servidores de Discord de UHC. Quisiera tener pruebas, yo ya no las tengo porque ya no estoy en el server, man. Pero en su tiempo yo estuve en un servidor que era de UHC y estaba lleno de gente que ustedes de seguro ubican por ahí, que era medio turbiarda también. Algunos obviamente no tenían mucho que ver. Tipo, estaban los típicos que uno conoce que siempre están metidos en todos los servers de UHC. Y yo me metí así como pensando que era algo normal, y ya después cuando empezaron a pasar esas cosas yo agarré y denuncié el server y me salí. MCPJ. A día de hoy, cuando se sube este video, este temita ya dejó de ser un tanto misterioso para algunos, ya que Boycraft subió un video hablando de esto, pero antes solo se conocía entre usuarios de Reddit y algunos usuarios de los antiguos foros de Minecraft. Minecraft Pocket Edition antes estaba dividido en 4 versiones del juego. Estas eran la versión original del juego, la cual es la que supongo que todos los que estamos viendo este video llegamos a jugar alguna vez o jugamos actualmente. La versión demo. Esta fue una versión inicial que salió para que jugadores que no habían comprado el juego prueben la experiencia de jugar Minecraft Pocket Edition en dispositivos móviles por alrededor de 100 minutos. Esta versión igualmente era una versión muy limitada, incluso más limitada que la original en comparación a la de Java. La versión J en cambio es una versión exclusiva. ¿A qué voy con esto? Mojang siempre pensó en expandirse al mundo de cualquier forma, que incluso llegaron a crear versiones exclusivas para que jugadores que en ese tiempo tenían el peor dispositivo posible puedan disfrutar la experiencia de jugar Minecraft Pocket Edition, y ahí es cuando Mojang sacó las versiones J. Versiones que a día de hoy no existen porque se encuentran perdidas. Estas versiones en comparación a día de hoy no pesan nada de lo que pesa Minecraft en dispositivos móviles en la actualidad. Y para que se hagan una idea, Minecraft Bedrock Edition para móviles hoy pesa más de 1.25 GB de almacenamiento y Minecraft Pocket Edition J no llegaba ni a pesar 2 MB de almacenamiento. O sea que estamos hablando de que Minecraft Pocket Edition J pesaba 1000 veces menos de lo que pesa ahora el juego original, aunque claramente esto no dejaba de ser una versión que corría muy mal el juego y aparte estaba limitada. En ese tiempo también existía otra versión, y es la versión JDemo, la cual cumplía la misma funcionalidad que las dos mencionadas anteriormente. Era prácticamente una versión de menos de 2 GB que te daba una prueba gratuita de la experiencia de Minecraft, que igualmente duraba 100 minutos. Anix y Orux. Para hablar de este tema debo reintroducir a dos personas ya mencionadas anteriormente en el tema de Darlings, y estas dos personas son iTosh y Yu.
Hablar de estas dos personas dentro de la comunidad de HCF hispano es como hablar de Franco y el pintor austriaco, prácticamente los causantes de grandes acontecimientos y desgracias en los grandes servidores de HCF. Estos mismos llegaron a, como dije anteriormente, doxear personas, filtrar IPs, hacer ataques de servidores, robar plugins, cobrar por doxear gente, filtrar cores de servidores, amenazar personas por dinero y etcétera. Realmente son cosas que luego de leerlos no me sorprendieron en lo absoluto, ya que sabía que estas cosas podrían pasar, pero nunca pensé que solo dos personas llegarían a atemorizar tanto una parte de la comunidad, al punto de que incluso tenían de rodillas al owner de Infinity, Alex Polu, quien incluso hizo negocios con uno de estos, pero no lo voy a quemar porque no vale la pena realmente, así que pues sigan creyendo que es un youtuber family friendly ejemplar dentro de la comunidad. Respecto al tema de Anix y Orux, pues aquí va. ¿Recuerdan Astral Client? El cliente que fue desarrollado por programadores gringos y que uno de ellos metió un token grabber sin que nadie más se diera cuenta para poder sacar cuentas de youtubers, pero al final, por suerte, no pudo conseguir nada. Bueno, acá se hizo lo mismo, pero sí consiguieron sacar eso y más. Dentro de esa historia aparece alguien más llamado Cloud, quien en conjunto con Yu crearon un cliente llamado Orux. Orux en sí fue la idea principal del cliente, ya que desde un principio se planteó que solo sirva de token grabber. Eso sí, para lograr llegar a muchas personas y tener credibilidad, crearon diseños falsos, un Discord para avisar acerca de las falsas actualizaciones e incluso, según testimonios que había escuchado, crearon una web para hacerlo ver más profesional. Estos dos llegaron a token grabear a mucha gente del ambiente de Bedrock de HCF, entre esos gente random, staffs y administradores de servidores grandes, subcomunidades, todo eso para acabar raideando servidores de Discord. Aunque no moriría ahí el tema, ya que el premio gordo se lo llevarían cuando contactaron con The Elivan. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero es un youtuber de Java que actualmente tiene más de 30k de suscriptores. Estos dos contactaron con él ofreciéndole dinero a cambio de que lea una review a su cliente de Bedrock, cosa que al final no sucedió, no llegó la paga, ya que cuando él inyectó el cliente, estos dos acabaron sacándole toda la información como sus cuentas de Discord, Twitter, cuentas de Minecraft, Twitch y YouTube. Luego de todo esto, Yu le habló a Itosh contándole lo que sucedió, y ahí fue cuando dejaron de lado a Cloud, quien incluso acusó a Yu de token grabearlo luego, pero de eso no tengo certeza alguna. Así que bueno, de todos modos aquí ya deja de ser partícipe Cloud. Anix Client fue la continuación de Orux, aunque la verdad sí hubo intenciones de hacerlo un cliente de verdad, ya que dentro de este proyecto se unió un programador de verdad que tenía relaciones con los servidores de HCF. Igual acá ya la gente al parecer no se atrevió a inyectarse nada porque según los testimonios de los que estaban detrás de este proyecto no pasó nada. Y sí, todo esto que les acabo de contar fueron testimonios de los propios involucrados, Cloud, Tosh y Yu en parte, ya que él solo me confirmó el hecho de haber creado el cliente. Lo que se tenía planeado con Anix era poder hacer un cliente de paga, cosa que como dije no llegó a darse porque la gente como que se dio cuenta que meterse con cosas de estos dos tipos no iba a resultar en nada bueno. Así que acá murió Anix, que prácticamente solo tuvo pocas actualizaciones pero nunca llegó a pegar en la comunidad. A día de hoy Yu quitió de Discord y creo que incluso de Minecraft, solo se encuentra activo en Instagram. Cloud al parecer desapareció igual y Itosh ya está un poco alejado de Bedrock haciendo cosas por su lado y alejándose a sí mismo de esa persona que llegó a ser hace mucho tiempo. Dentro de todo me parece curioso que el que menos se sienta arrepentido de lo que sucedió es Yu, quien en muchas ocasiones afirmó que solo le gustaba joder a la comunidad por diversión, cosa que con Itosh no pasó lo mismo, ya que él sí se siente arrepentido de todo lo que hizo. MCP, la película. Hace más de 5 años, Minecraft Pocket Edition estaba en su verdadero peak en cuanto a creadores de contenido. Youtubers como Monster Droid, Keiko Games, El Circael, Yellow Coder, TK Undergamer, John Prince y etcétera eran los mejores youtubers hispanohablantes de la comunidad. Asimismo, habían youtubers pequeños en crecimiento que seguían los mismos pasos de estos. Entre ellos, uno que destacaba era Yogas. Yogas era un youtuber peruano que su contenido más llamativo era hacer producciones acerca del juego. Entre esas producciones se encontraron los famosos Rewind, los cuales llegaron a tener gran aceptación por parte de la comunidad, incluso llegando a los youtubers más grandes que mencioné hace un instante. A mediados de 2018, Yogas estuvo trabajando en un proyecto ambicioso, el cual trataba de reunir a toda la comunidad de YouTube en una película que estaba basada en la película taquillera Avengers Infinity War. Esta película tenía como antagonista principal al infame Android Fast, quien para ese entonces era uno de los youtubers más criticados y odiados de la comunidad por el clickbait que hacía acerca de las versiones del juego. Esta película llegó a salir
el viernes 3 de agosto de 2018 en el canal principal de Yogas, pero sería dada de baja por varios factores. El primero creo que yo fue debido a las críticas que empezó a recibir en cuanto a sus producciones, y con la película recuerdo que había muchas más críticas negativas hacia su trabajo que positivas. No solo la producción de la película, sino que también empezaron a bardear los siguientes rewinds e incluso los proyectos que estaban relacionados a Minecraft y no a sus producciones. La verdad, mi teoría acerca de por qué borró sus videos es porque quiso centrar su contenido a noticias y cosas muy distintas a Minecraft, cosa que le fue muy bien ya que luego de un tiempo llegó a los 100k en YouTube, pero luego de eso borró su contenido y a día de hoy no se sabe nada acerca de él desde el año 2022. Si me preguntan mi opinión acerca de la película y si recomiendo verla, pues bueno, a ver, tiene una duración de 45 minutos, pero la realidad es que es una película de MCP sacada en el año 2018, un año en el que Minecraft Bedrock no era tan grande como lo es hoy en día, así que no se pueden esperar mucho, agregando que es una copia de la película de Avengers. Igual si les interesa pueden buscar en el canal de Yogi Studios, que era su canal secundario, donde pues subía todas las producciones que borró en su momento. El video no tiene muchas visitas, ya que como les dije, fue una película totalmente olvidable. Cream Girl. Si me preguntaran con qué servidor de Minecraft me quedaría para toda la vida, les aseguro que mi respuesta nunca sería ni Cubecraft, ni Hive, ni Ugly, ni Cubehero, ninguno de esos. Mi respuesta siempre será KaiCraft, ya sea KaiCraft Games o KaiCraft UHC. Probablemente muchas personas que jugamos en el servidor no fuimos conscientes de que estábamos ante la presencia del mejor servidor hispano de la historia. Y no lo digo por los números, que de por sí grandes números tuvieron en todas las modalidades, ni tampoco por sus plugins o el core en general, aunque el servidor recibía un buen mantenimiento de vez en cuando. Lo digo porque este servidor logró hacer lo que ningún otro servidor de Minecraft Pocket Edition hispano ha hecho desde que apareció, y eso es crear sus propias subcomunidades a partir de todas sus modalidades. La más grande de ellas me atrevo a decir que fue KaiCraft UHC, ya que aquí no solo jugaba gente hispana, sino que también jugaban gringos, brasileños, rusos, alemanes y entre otros. Recuerdo con mucha nostalgia que el primer servidor en el que subí a Skywars en 2017 fue KaiCraft Games. Ahí conocí muchas personas que lamentablemente a día de hoy ya no están. Hasta incluso les podría jurar que había una subcomunidad de Escape de la Bestia dentro de este servidor. Todo muy bonito, ¿no? Pero no todo puede ser perfecto y eso lo sabemos todos. Es curioso porque el gran problema de KaiCraft no fueron ni los cheaters, ni el lag, ni las modalidades, sino que el gran problema de KaiCraft desde inicio a fin fueron sus owners. Dentro del staff de KaiCraft se encontraban dos personas fundamentales que mantenían la estabilidad del servidor, Cream Girl y Kaito. De hecho, el nombre de KaiCraft proviene del último mencionado. A decir verdad, ahora que lo pienso, parecía que en ciertos puntos este servidor estaba manejado por una familia, ya que Kaito era el novio de Cream. Sí, una parejita de Minecraft era quien controlaba el servidor de KaiCraft. Cabe recalcar que ambos ya eran adultos y aquí también entran varias personas al asunto. Cream tenía dos hermanas. Estas hermanas también controlaban KaiCraft y una de ellas se llamaba Red Habanero, mayor de las tres hermanas con una edad superior a los 22 años, y Carolina, quien era la menor de todas, por ese entonces tenía entre 16 o 17 años de edad. Toda esta introducción de quiénes eran los owners lo hice para explicar el contexto en el que se encontraba Cream dentro de las comunidades de Minecraft P. La verdad, lo que pasó con Kaito no tiene mucha relevancia, ya que en temas de los novios de Minecraft no me gusta meterme. Aunque si quieren saber algo curioso de estos dos, pues aquí les va. En septiembre del año 2017, estos dos hicieron el anuncio oficial de una boda que se realizaría en KaiCraft. Sí, estos dos se casaron oficialmente en KaiCraft, siendo ya dos personas subiditas de edad. Incluso, para los morbosos de turno, les comento que el video está en YouTube y antes había un directo, pero pues al parecer lo borraron. A ver, tampoco quiero rellenar este asunto, así que en resumidas cuentas, todas las personas que les mencioné eran muy raras, la verdad. A excepción de Carolina, pues era la única persona de la cual no tengo mucha información. En cambio, Cream y Red Habanero tenían afinidad por andar ligando en Minecraft. Cream se casó con Kaito en el juego y Red, aunque no fue en el juego, se casó en la vida real con un jugador de Minecraft que conoció igualmente en KaiCraft. Cream y Kaito presentaban, para no decirlo tan mal, un cierto desequilibrio mental. Demostraron, siendo unos adultos, tener la misma madurez mental que muchos de los niños con los que trataron en KaiCraft en todos los años que estuvieron. Fingían a veces tener depresión o sentirse mal para justificar ciertas acciones que llevaron al disgusto de muchas personas. Y como dije al principio que la estabilidad del servidor se debía principalmente a estos dos, pues verán, como esta parejita era quien mantenía el servidor, cada que pasaba algo entre ellos, ya sea una
pelea de pareja o simplemente algo externo, quien se veía afectado era el servidor, y esto ocasionó que en reiteradas ocasiones el servidor se ponga en mantenimiento hasta que se les dé la gana de volver a poner el servidor en activo. Hay muchas razones que podría contar en este video, pero hay una en específico que marcó para siempre la historia del servidor y que muy pocos jugadores recordamos. Esto fue la supuesta muerte de Cream. Verán, en 2018 por allá a finales de año, yo probablemente estaba preparando un video de Skywars cuando de la nada entré a Twitter y me encontré con tweets de jugadores hablando acerca de una supuesta muerte de Cream. Noticia la verdad que me dejó choqueado porque en principio creí que había sido una muerte entre comillas autoprovocada, para no decirlo tan explícito, y les juro que mi primer pensamiento fue ese, ya que como les dije era una persona mentalmente inestable, así que yo creí que fue eso, pero al parecer no, y me llevé con la gran sorpresa de que supuestamente había muerto por cáncer. Todo esto fue hecho por su hermana mayor en Twitter, Red Habanero, y ella hizo varios tweets referentes a lo sucedido, tratando de explicar que ella venía luchando con esta enfermedad durante varios años, y posteó supuestamente fotos de Cream con cáncer. Kaito por su parte hizo varios tweets referentes a lo sucedido e incluso posteó una foto donde se le veía llorando por lo que pasó, pues al parecer ni él sabía que todo esto era una farsa. Verán, no les dije lo de mis primeros pensamientos al enterarme de la noticia solo porque sí, sino que tenía presente que cualquier supuesta muerte que no haya sido un suicidio nunca lo daría por válido, y mucho menos decir que tenía cáncer y que venía llevándolo consigo por varios años cuando ni el propio Kaito sabía de eso, sumado a que las fotos que posteó Red no mostraban índices de tener cáncer. Y mira que te lo dice alguien que no tiene ni fucking idea de medicina. Mi sospecha comenzó el día 1 y gracias a que en ese tiempo no muchos me daban bola en Twitter, no fui funado por querer hacerle entender a la gente que todo era una farsa, cosa que hubiese sido muy de mala leche por mi parte si llegaba a ser verdad. Cuando sucedió la supuesta muerte de Cream, Kaito lanzó un comunicado en Twitter diciendo que los servicios de KaiCraft y el servidor en sí estaban en venta y se encontraban dispuestos a escuchar cualquier tipo de oferta. Esto es algo muy importante por lo que les contaré a continuación, y además aquí hubieron tweets hablando de la supuesta muerte de Cream. Para mi suerte no fui el único que empezó a sospechar de lo acontecido, y hubo una persona que contactó conmigo e incluso hizo un hilo explicando todo lo que sucedió. Esta persona se llamaba Ash y era medio conocida en la comunidad, muy apegada a los jugadores de KaiCraft a decir verdad, y gracias a que ella era una persona bastante conocida en la comunidad, como dije, ahí fue cuando todos se dieron cuenta de la mentira de Cream y de sus hermanas. Acto seguido ocurrieron un par de cosas en Twitter. Lo primero fue que Red borró todos los tweets referentes a la supuesta muerte de Cream. También de la nada apareció una cuenta de Twitter llamada Mizuho Miyano, quien supuestamente era la prima de Red Habanero, pero era todo mentira, ya que en la propia foto se veía que era Cream con filtro, a lo que algunos usuarios llegaron a darse cuenta al instante, y con esto ya se confirmó que la muerte era toda una farsa. Y esta cuenta no fue la única que creó Cream, ya que también creó una supuesta cuenta gringa llamada Darkness Whisper, la cual usó para intentar comprar KaiCraft y así desaparecer el nombre de Cream para siempre. Esto igual no le funcionó y al final salió a aclarar todo en la cuenta de Mizuho y varias personas estuvieron de su parte, pero también hubieron varias personas que no, y después de todo esto en 2020 KaiCraft cerraría para siempre, y ahora Kaito pues quitió de Minecraft y todo lo relacionado, y por su parte Cream sigue tuiteando de vez en cuando en una cuenta llamada XX La Moza XX. Cure. Me decepciona el hecho de que uno de los servidores más grandes de Minecraft Bedrock Edition, Hive, tenga muy pocas cosas oscuras dentro del servidor, y lo único que pude encontrar gracias a contactos de un amigo fueron casos de pedofilia de youtubers medianamente conocidos, staff del servidor de Hive y jugadores relevantes dentro de la comunidad de PvP en el mismo. De los casos más sonados de pedofilia de la comunidad de Hive está el caso de Arepa Plays, un gringo de descendencia venezolana que estaba saliendo con una menor de edad, Hindi HD, un conocido jugador de la comunidad de PvP, groomeando una menor, Kantar, otro jugador de PvP conocido que dateaba una menor de 12 años, Jackster, un youtuber conocido de Hype y ex staff que fue acusado de pedofilia, Cameron, un youtuber que iba en crecimiento, fue acusado igualmente por estar saliendo con una niña de 15 años cuando este tenía 18, y creo que al final solo les estoy dando una cereza en este pastel de pedófilos.
pedófilos. A mí realmente se me hace raro que mínimo agarran un poco de fama a estos gringuitos y ya empiezan a grumearlos, hijos de remil. El único caso que recuerdo que involucraba Hype y era medio asqueroso era el de Cure, el cual fue un servidor de Discord en principio llamado FOH o Faces of Hype, que estaba hecho para que jugadores de Hype pasen sus caras en el servidor, algo que sinceramente nunca debió suceder, ya que cuando este servidor evolucionó, entre comillas, porque más que evolucionar parecía que se volvieron más retrasados, empezaron a acosar gente en el servidor y en el muro barra canal que tenían en Cure solían postear doxeos de jugadores de Hype solo por diversión. Incluso estos hijos de puta llegaron a doxear a casi todo el staff de Hype solo por cometer ciberbullying y mantener ese falso respeto que imponían hacia sus miembros, cuando en realidad todos eran unos fracasados que creían ser gangsters en un servidor de Discord. Danny is the bomb. A ver, sí mentí un poco cuando dije que no había más cosas que pedofilia en Hype, pero les juro que este es el único y a mi parecer uno interesante por las personas involucradas, además que es muy reciente. Danny es un youtuber angloparlante con casi 100k de suscriptores y uno de los pilares de Hype en cuanto a la creación de contenido. En los últimos 2 años, no sé por qué, pero empezaron como una cacería a todos los youtubers de Hype y por suerte yo dejé el servidor en estos 2 años porque si me llega a pasar lo que les contaré a continuación, no sé qué haría con mi vida. Antes, en la comunidad gringa se presentó una persona llamada a ser un, entre comillas, héroe, ya que se dedicaba a exposear a mucha gente en la comunidad gringa, ya sea por pedofilia, racismo, fraude, estafas, cheats y entre muchas cosas. Esta persona se llamaba Fire11, que vive actualmente en Egipto. Fire fue un miembro de 1400, agrupación de la cual se hablará más luego. Este grupo en sí tenía muy mala fama, pero Fire, con todo lo que hizo por la comunidad en pandemia, parecía ser el único ser de luz de este grupo, cosa que a día de hoy no es así, y me pregunto qué habrá pasado para que de la nada borre todos sus videos de YouTube y empiece a cazar youtubers de Hype, como por ejemplo a Daisis y a DC, 2 youtubers a los que Fire estafó diciendo que les iba a conseguir un vendedor para sus canales por una suma de $22.000 y al final solo les mintió, y a día de hoy Daisy de 100k ya no tiene acceso a su canal, incluso llegó a crear un canal aparte y desapareció de la faz de Minecraft Bedrock. En cuanto a DC, este estuvo desaparecido por varios meses hasta que el mes pasado subió un video de la nada sin dar explicaciones de nada, y todo este temita lo encuentran en el canal de Pocket Gaming, quien se dedica a subir este tipo de polémicas en su canal. El siguiente en la lista de youtubers fue Danny. Danny un 13 de enero del presente año se encontraba streameando en la plataforma de YouTube. No sé cuánto tiempo habrá llevado en stream realmente, pero lo que sucedió en pleno stream en Hype fue que le hicieron swatting. Y ahora les explico qué es porque probablemente no muchos sepan de lo que se trata. ¿Ustedes recuerdan el mítico meme de que cuando hay asuntos de menores aparece el FBI rompiendo ventanas, puertas para capturar al sospechoso? Pues eso es prácticamente el swatting. El swatting proviene de la palabra SWAT, la cual era una agrupación de policías encargada en misiones que involucraban retención de rehenes, armamento, bombas y francotiradores en los años 60. Aunque bueno, el swatting a día de hoy es una forma de acoso que se basa prácticamente en que llaman a uno de estos servicios y los mandan a tu casa para rectificar que no seas un terrorista, que estés intentando suicidarte o que tengas capturado a alguna persona. Esto es algo muy peligroso, ya que un paso en falso o no seguir las órdenes de la policía podría terminar en tu propia muerte, ya que para la policía eres un peligro en potencia y no dudarían en dispararte. Esto fue lo que le sucedió a nuestro querido amigo Danny en su stream, y la persona encargada en comandar esto fue Fire, quien incluso minutos después lo posteó en Twitter, dando a entender que fue él quien mandó a la policía a la residencia de Danny. Aquí les dejo el clip completo que fue subido a YouTube por una persona random. What is happening with the dog? Hold on. Hold on a second, hold on a second, hold on a second. Wait. Step out! Okay. Step out! What's your name? Yeah, I'm Turn around. I'm Turn around, keep your hands up, put them on Put your hands up. Hands up high. Did we cover me? Cover it! You can check. Put your hands up. Don't move. Put your hands up. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Clear, clear, clear. Alright, go ahead, check the room. Hold on, put your foot. Versión perdida.
Hace poco hice una investigación para saber cuáles eran las versiones perdidas de Minecraft Bedrock y la verdad no encontré más que una versión oficial que salió en 2016 o 2017 que fue implementada solo para arreglar un bug que había para los jugadores de Windows 10 Edition. En el afán de querer encontrar una versión del juego que a día de hoy esté perdida, llegué a dar con 3 versiones. Una de estas 3 ya las mencioné anteriormente, pero bueno, aquí vamos. A lo largo de los años, Minecraft ha visto numerosas versiones que, aunque en su momento fueron exclusivas y atractivas para ciertos dispositivos, han caído en el olvido por diversas razones. 3 de las más interesantes de estas versiones perdidas son Minecraft Fire TV Edition, Minecraft Apple TV Edition y las versiones J. Todas comparten una característica común: fueron lanzadas con la intención de expandir la presencia del juego a nuevas plataformas, pero con el tiempo, por falta de popularidad y otros factores, fueron descontinuadas. Minecraft Fire TV Edition fue lanzada en 2016, diseñada específicamente para los dispositivos Amazon Fire TV. La edición pretendía llevar Minecraft a los televisores, ofreciendo una experiencia adaptada para jugar con controles remotos o gamepads. Aunque inicialmente fue una de las opciones para los usuarios de TV, la falta de una base de jugadores significativa llevó a Mojang a descontinuar esta versión en 2018. Con ello, Minecraft Fire TV Edition pasó a ser una versión olvidada y solo disponible para quienes habían descargado este juego previamente. En su momento no era posible encontrarla de nuevo en las tiendas digitales cuando se descontinuó el juego, y hoy en día sigue siendo una rareza, aunque han habido algunos videos nuevos de personas hablando de esta versión y mostrando que aún la conservan a día de hoy. Minecraft Apple TV Edition. Esta también fue lanzada en 2016 y tuvo prácticamente un destino similar. Esta edición fue diseñada específicamente para Apple TV y se basaba en la versión de Bedrock, lo que significaba que podía aprovechar ciertas características del ecosistema de Apple. Sin embargo, este no alcanzó el éxito esperado y Mojang decidió descontinuarla poco después. Aunque algunos usuarios que la instalaron en su momento aún pueden jugarla, la edición fue retirada del App Store en 2018 y ya no es posible encontrarla. Por otro lado, las versiones J de Minecraft de las que hablé anteriormente son una colección aún más misteriosa, y estas versiones fueron lanzadas en circunstancias especiales y que solo se distribuyeron a un pequeño número de usuarios en determinados mercados. Con el tiempo, la mayoría de estas versiones fueron retiradas y reemplazadas por otras más estandarizadas. Al igual que las ediciones Apple TV y Fire TV, las versiones J ahora son prácticamente imposibles de encontrar o acceder sin tener una copia previamente descargada. Las 3 versiones compartieron un destino común. Fueron lanzadas con la idea de expandir Minecraft a plataformas adicionales, pero por diversas razones como la falta de una base de jugadores sólida y el enfoque de Mojang en consolidar el juego en plataformas más populares, estas ediciones fueron eliminadas del mercado. 123.123.png. En 2012, en la versión 0.3 de Minecraft Pocket Edition, apareció un curioso archivo entre los miles de archivos del juego. Este archivo fue llamado 123.123.png y contenía una imagen que mostraba un prototipo de lo que sería el sistema de crafteo para la versión móvil del juego. Este sistema es conocido como Matisse. Esta fue una idea de los desarrolladores para mejorar la experiencia de craftear en Minecraft Pocket Edition, y si no estoy mal, este mismo sistema ahora está implementado en Java. A continuación mostraré la comparativa de los sistemas de crafteo de antes con los actuales, y por último mostraré este archivo PNG que habían metido en 2012. Este archivo fue eliminado en la versión 0.3.3, pero realmente lo intrigante es que el sistema de crafteo que se mostraba en la imagen no llegó a Minecraft Pocket Edition hasta la versión 0.17 en 2016, o sea, 4 años después. Esto a mí me deja una gran incógnita. ¿Cómo es posible que un desarrollador filtrara este prototipo cuando el juego aún se encontraba en desarrollo? ¿Fue accidental o se trató un leak de algún desarrollador más? Gracias a los usuarios de Reddit pude dar con esta historia que, aunque corta, está interesante. Tachi. Ok, es momento de hablar de Arturo, o más conocido en la comunidad hispana como It's Tachi, o si eres de la comunidad de Hype, Ztachi. Es probablemente uno de los mejores jugadores de móvil que han existido en la comunidad de MCP entre 2018 hasta finales de pandemia. Tachi fue owner de uno de los clanes más grandes de la comunidad hispana llamado UGC, y a lo largo de su estadía en esta comunidad ha logrado un gran impacto no solo en la comunidad hispana, sino que llegó a ser relevante incluso en las comunidades angloparlantes brasileñas y en cierta parte la comunidad asiática. Superó la cifra de
4K de suscriptores en YouTube, más de 300K de views en su canal, y todo lo hizo desde su móvil. Si lo ves desde fuera, parece increíble cómo alguien puede llegar a esto simplemente siendo bueno en el juego, pero lastimosamente este nivel no va de echar flores. Nuestro amigo Arturo tenía un problema. Bueno, no uno, sino varios y de muchos índoles. Empecemos con el menos grave, y esta era su obsesión con su clan de MCP. Sinceramente, UGC llegó un poco tarde al boom de las clan battles, ya que en el tiempo de estos, los mejores clanes hispanos ya se habían retirado. E incluso era tan escaso el tema de las clan battles que había gente que llegaba a crear clanes falsos para aumentarse fake scores en su bio de Twitter. Miren, yo nunca podría criticar el hecho de querer vivírtela en algún videojuego. Está bien, todos hemos querido ser los mejores en lo que nos gusta, pero tampoco es para llegar a puntos tan bajos como querer desearle lo peor a las otras personas que rivalizan contigo, y este era el problema que tenía Tachi, más en concreto con Legend Clan y con la persona de It's Fighters, aunque a decir verdad, entre estas dos personas era una obsesión de parte y parte, así que vamos a ello. Fighters era un jugador de Estados Unidos con descendencia latina que estaba obsesionado con UGC. Este mismo reiteró en muchas ocasiones sus deseos de formar parte del clan, pero en esto Tachi siempre le cerró las puertas. Con todas las negativas que recibía por parte de los owners, Fighters decidió simplemente que la mejor idea era rivalizar versus UGC con su clan llamado Legend Clan. No tengo la información de cuántas veces llegaron a competir entre ellos, pero es probable que alguna clan battle no se haya contado por temas de toxicidad. Era tanto el repudio de Tachi hacia Fighters que se burlaba de él en todos los lugares. Llegó a conseguir sus redes sociales, su cara y fotos de sus familiares para atacarlo. Incluso logró tumbarle su cuenta de Twitter, y aquí es donde yo formo parte del asunto, porque a mí, algunos de mis conocidos y una squad creada para creadores de contenido nos pedía que ayudemos con la difusión de sus tweets para hacer quedar mal a Fighters, e incluso recuerdo que llegué a recibir mensajes desde la cuenta del clan de Fighters diciendo que querían doxearme. Llegó un punto en el que Fighters decidió contactar conmigo y algunos amigos porque realmente quería arreglar las cosas con todos de una buena vez, pero Tachi nunca de los nunca quiso hacer las paces con él, incluso cuando inicialmente Fighters nunca tuvo intenciones malas con él. Actualmente no sé qué habrá pasado con Fighters porque tuiteó prácticamente de todo, pero aquí terminaría el primer problema que tenía Tachi sin saber cuál era la obsesión que tenía con él y por qué utilizaba a los demás para poder difundir sus cosas. El segundo problema de Tachi eran las chicas, más en concreto las chicas de internet. No voy a desvincularme de este tema tampoco, ya que no tengo nada que ocultar con este tipo, pero digamos que en 2021 hubo una etapa en la que llegamos a hablar mucho, y aquí daré dos puntos importantes. El primero fue la creación de Hype Squad, un grupo creado por creadores de contenido de Bedrock que contaba con youtubers gringos y youtubers hispanos con cierta relevancia, y el segundo punto es el hecho de que Tachi se unió a nuestro grupo de amigos de Discord. No sé hasta qué punto ciertos testimonios de una persona que en ese entonces tenía 19 años son broma o no, pero lo que sí me intriga de estas capturas es lo que mostraré a continuación. El loco tiene una carpeta en Mediafire con subcarpetas donde, para los que no sepan, tiene grabaciones de llamadas, clips de llamadas, fotos de chicas, caras de alguien, fansigns, que son selfies donde una persona escribe tu nombre en un papel o en casos más raros se marca partes íntimas del cuerpo con tu nombre. Y la verdad, viendo todas las carpetas anteriores, me parece que la última opción es la más acertada. También este cuenta con una carpeta llamada NSFW con 5 subcarpetas más de quién sabe quién carajos tenga ahí. Todas estas capturas datan del año 2021 cuando Tachi rondaba entre 19 y 20 años de edad. En este mismo año sucedieron varias cosas relacionadas a algunas chicas que estaban en nuestro grupo Itachi. No voy a contar todo lo que va relacionado con ellas, pero sí de una en específico, ya que las otras digamos que Tachi solo les tiró onda. La relación entre Tachi y mi grupo se rompió el día en el que se metió con la novia /ex de un amigo de nosotros, y entonces lo apartamos de todos nosotros prácticamente. Pero justo unos meses después de lo sucedido me escribió Navi. Navi fue una youtuber mexicana que apareció en 2020 y solía subir contenido de MCP en su móvil. Esta era una de las chicas que se encontraba en nuestro grupo y una amiga muy cercana a mí. Navi fue invitada al grupo de creadores de contenido Hype Squad que Tachi creó para youtubers que en ese tiempo eran activos, y entre esos youtubers estábamos Juaco, Yonis, Chechito, Navi y yo. Lamentablemente Navi sentía que su contenido estaba limitado por el dispositivo en el que grababa y editaba sus videos, por lo que en toda la etapa de Hype Squad ella no subió ningún video, y esto es curioso porque Tachi decidió quiquear a varios miembros inactivos de en ese entonces, pero a Navi
Navi nunca la quiqueó, algo sospechoso la verdad. Luego de un tiempo Navi comenzó a hacer comisiones de dibujos para poder reunir el dinero suficiente para comprarse una PC y así poder streamear, grabar y editar videos. A todo esto Navi aún era menor de edad y nuestro amiguito Tachi le escribía por DM de Discord. En parte aprovechó el hecho de que Navi estaba haciendo comisiones para poder conversar con ella, porque según los testimonios de Navi solo le respondía por los dibujos, más no porque realmente quería hablar con él. Todas estas capturas me las mostró Navi en DM y le pedí permiso respectivo para poder enseñárselas a nuestro grupo. Luego de ver todo lo que le había dicho Tachi a Navi, nos dio algo de asco la verdad y en parte vergüenza ajena por las cosas que le decía Navi en Discord. Días después de esto, un miembro de nuestro grupo nos dijo que Tachi andaba surfeando servidores de Discord y justo dimos con él. A todo esto, para ocultar la identidad de algunos de nosotros, decidimos cambiarnos los nombres de Discord. Whips, miembro de nuestro grupo y amigo mío, se puso de nombre Maite y comenzó a hablarle a Tachi en un Discord donde se encontraba peleando con más personas. Tachi, al percatarse del nombre que se había puesto Whips, creyó que era una niña de la comunidad que estuvo en 2018, y aquí va una historia breve. Maite fue una niña que en 2018 o 2019 estuvo en la época de Minecraft y para su mala suerte una persona le sacó nudes y luego los filtró a los jugadores de ese entonces. Maite, cuando sucedió esto, tenía entre 12 o 13 años y para 2021, cuando Tachi escribió lo que están viendo en pantalla, aún tenía 15-16 años de edad. Si bien en pantalla aparece un nombre que mencioné anteriormente y esa persona es Ash, quien anteriormente me ayudó a desmentir el tema de Cream, pues al parecer es muy amiga de Tachi y esta, según palabras de Tachi, posee los nudes de Maite. No sé qué edad tendría Ash en 2021, pero me imagino que ya era mayor de edad. De todas maneras, el que alegaba tener estas cosas fue Tachi, cosa que ya es demasiado desagradable porque, como dije, tenía entre 19 y 20 años y eso de Maite fue filtrado cuando esta no tenía ni 13 años de edad. Con todo esto, Whips decidió que haría un exposed hacia la persona de Tachi por toda la mierda que había de él y curiosamente, de la nada, un día antes de subir todo, llegó a una call donde estábamos con Navi y empezó a hablarle a ella queriendo limpiar su imagen, diciendo que quería pedirle disculpas por cosas que se había hablado de él, cuando literalmente el único que se había auto-humillado fue él acosándola en DM. No sé, a lo mejor no sé qué te han dicho de mí, no sé qué han hablado de mí o que voy a, no sé, hacer algo malo, pero créeme que no, simplemente quería pedirte disculpas. Luego de todo, Whip subió el video y Tachi había amenazado con supuestamente mostrar todo el chat completo con Navi, pero nunca lo hizo porque realmente Navi no tenía nada que ocultar y a mí me había mostrado todo el chat completo con él. Después de esto decidí borrar un video que tenía con él, salirme de la squad y cortar todo tipo de comunicación con él. Incluso puso su cuenta de Twitter en privado y se mudó a la comunidad de Capture the Flag en The Hive y a día de hoy sigue siendo muy relevante, pero de este tema nunca nadie hizo hincapié hasta que pues hoy decidí sacarlo a la luz. Minecraft P. Podría apostar que cualquiera que está viendo este video jamás jugó la primera versión del juego que salió en 2011. Ni siquiera yo, que llevo más de 10 años jugando Minecraft Pocket Edition, llegué a ser tan old como para tan siquiera caminar por ese mundo limitado con solo 13 slots en el HUD, bloques limitados, funciones limitadas, sin multijugador, con pocos mobs, con iluminación decente y entre más cosas que traía la versión 0.1.0 del juego. Esta versión fue el génesis de MCP prácticamente. Es muy probable que haya alguna forma de volverse a bajar esta versión en el móvil, pero sinceramente es muy complicado a menos de que sea una PK con 1000 troyanos. En lo personal, me gustaría volver a experimentar esa sensación que ofrecía Minecraft Pocket Edition de antaño y además sería interesante probar la versión que dio inicio a todo lo que rodea a uno de los juegos más grandes en la historia de internet y también en mi vida. Llevo jugando este juego desde el año 2014 y aunque he probado muchos otros, aún no logro descifrar qué es lo que me engancha una y otra vez para seguir disfrutándolo. Quizás esa fantasía se cumpla dentro de poco con Minecraft P. Pero, ¿qué es Minecraft P?
Minecraft B es un proyecto lanzado en julio de 2023 relacionado con la primera versión de Minecraft Pocket Edition, liderado por un desarrollador conocido como iProgram in CPP. Este programador logró descompilar la primera versión del juego y anunció en Twitter que publicaría su código fuente en GitHub. Su objetivo es recrear de forma precisa esta versión clásica sin utilizar ningún tipo de código filtrado. Según sus palabras, solo se apoyó en los símbolos de función del software de Minecraft, lo que fue clave para el desarrollo, ya que con esto no tendría problemas legales en este intento de poder recrear esta versión. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Uno de los logros más impresionantes de este programador en lo que viene siendo el desarrollo de este nuevo Minecraft fue portar esta versión de MCP a sistemas operativos antiguos como Windows XP. Esto no solo demostró su gran habilidad para la programación, sino que también permitió a los jugadores experimentar el juego en plataformas que no eran compatibles oficialmente, ya que Windows XP nunca albergó Bedrock Edition, sino que solo Windows 10. Igualmente, el hecho de ser un proyecto de código abierto permitió que otros usuarios contribuyan para que este mismo sea lanzado en otros sistemas operativos como Linux, Android, iOS, Haiku e incluso WebAssembly, que es una tecnología que permite abrir el Minecraft Pocket Edition en un navegador web. Otra de las cosas buenas que tiene Minecraft Pocket Edition son las características que se incluyeron, como la posibilidad de activar multijugador, más mobs, la inclusión de la redstone, iluminación dinámica y ajustar elementos del juego como la pantalla de opciones o el quinto slot del inventario. Estas adiciones, aunque no forman parte de la versión original, reflejan el esfuerzo por mejorar y personalizar la experiencia del juego. Sinceramente suena muy fantasioso todo esto, pero aún no está terminado y quizás tarde más de un año en finalizar todo este proyecto ambicioso llamado Minecraft Pocket Edition. El programador ha estado activo en Twitter subiendo algunas actualizaciones en conjunto con un ingeniero llamado Systemadres, quien fue importante para portear Minecraft en los sistemas operativos anteriormente mencionados. También existía un Discord, pero lastimosamente no pude rescatar el link, ya que me enteré de esto un año y medio después gracias a los usuarios de Reddit. Así que si les interesa el tema, pueden ir a seguir a este programador en su cuenta de Twitter para no perderse ninguna actualización. Odell. Para hablar de este tema tengo que introducir al mogólico en cuestión y a un niño muy conocido en la plataforma de YouTube que se hizo famoso en pandemia. Primero hablemos de Odell, o como lo conocimos algunos de los jugadores viejos, Rocky, ex-owner del extinto Minesate, no el Minesate que apareció hace poco, sino el Minesate que apareció por allá en 2018. Este servidor en su tiempo fue muy popular, acá incluso vuelve a aparecer Ash, la chica que mencioné en el tema de Cream Girl y Itachi. Esta llegó a ser parte del servidor e incluso ella me había ofrecido un puesto dentro del mismo. Rocky, mucho antes de ser owner de este servidor, era una especie de mini youtuber que subía Minecraft, Clash Royale, hizo colaboraciones en juegos como Agario, estuvo en series de Minecraft, prácticamente era el estereotipo de youtuber que hacían series de MCP con hashtag que solo duraban 3 episodios. Nuestro amiguito Rocky tenía un problema, y ese era que tenía demasiadas ganas de rascar fama y ser relevante de cualquier forma, por lo que en su estadía en esta comunidad hizo absolutamente de todo. Aunque el tema de las series de Minecraft Pocket Edition con los hashtags ya te dejaba un montón de subs y visitas fantasmas, él no se quedaría ahí. Rocky vería muchas más formas en las que podría ser más y más famoso. Por ahí, en un baúl, encontré un Twitter de Rocky creado a finales de 2019, donde haría tweets de esta índole para ganar tracción, pero lastimosamente esta estrategia solo le trajo la gran cifra de un seguidor. Nuestro querido amigo Rocky empezaría a alejarse del proyecto YouTube e iniciaría una carrera como jugador competitivo en Hype bajo el nombre de Odell. Este se centraría en la comunidad de Treasure Wars, comunidad que en pandemia explotaría en números tanto visitas como jugadores. Literalmente fue el pick de The Hype, incluso por encima de Skywars, y para ser relevante en esta comunidad tenías que o ser un youtuber conocido gringo, o si no tenías que ser uno de los mejores jugadores y estar en las Leader Wars mensuales. Entonces, viendo que el proyecto YouTube estaba... Ey. Vamos a hacer un pequeño inciso. Pandemia 2021. A mediados de 2021, YouTube fue escenario de uno de los movimientos de solidaridad más impactantes de la historia de internet. Todo comenzó con la historia de Tommy 11, un niño chileno que enfrentaba una dura batalla contra el cáncer cerebral y soñaba con convertirse en youtuber. Recuerdo claramente como mi ex, quien rara vez consumía contenido de youtubers o streamers,
Me habló de este caso tan especial que hizo un boom inmediato, pasando de tener miles de suscriptores a más de 3 millones en cuestión de días. La historia de Tommy conmovió a toda la comunidad al punto de que los youtubers más grandes de habla hispana se unieron para ayudarla a cumplir su sueño. Gracias a este esfuerzo colectivo, el canal de Tommy11 creció de manera exponencial, alcanzando la impresionante cifra de 10 millones de suscriptores antes de su triste partida meses después. Lastimosamente, en medio de este boom hubieron ratas aprovechadas sin empatía que decidieron usar la imagen de un niño que estaba pasando por una situación así para lucrarse con eso. ¿Y de quiénes hablo? De las personas que se crearon canales o cambiaron sus nombres a Tommy11 con foto de perfil y todo para hacerse pasar por Tommy y rascar suscriptores y visitas. Incluso por acá adjunto un clip de una persona que hizo un llamado a reportar estas cuentas. Y bueno, no hablamos de la gente ni nada de eso, sino de, pues, de las cuentas falsas. Esta es la cuenta que yo les decía, es esta. 18K y 5 videos, güey. Todos tus videos son falsos, güey. O sea, no, o sea, es una cuenta falsa, no es el verdadero. Mira, güey, hace un rato acaban de dar las 8. Hoy es 8 de abril, güey. Hace un día se lo creo. Hace 12 horas. Todos los videos se los subió de corrido. La gente se suscribe, güey. La gente está más pendeja. Mira, este vato tiene 33. No tiene nada. Este vato tiene 13 apenas. Este vato tiene 13. Este vato tiene 3. 1. Este tipo no tiene. Este los ocultó. Pero bueno, adivinen a qué jugador de MCP sediento de fama se le ocurrió hacer esto. Sí, nuestro amigo Rocky fue una de las tantas cuentas que se llevó un número significativo de suscriptores haciéndose pasar por Tommy. Rocky a finales de 2021 ya había llegado a los 100k de suscriptores, habiendo hecho una de las jugadas más asquerosas que podría hacer un ser humano. Aún así, esto no quedaría ahí porque, sediento de más y más fama, comenzó a querer romper el algoritmo de YouTube resubiendo el mismo short todos los días a su canal de YouTube. Esto lo hizo, si no mal recuerdo, hasta mediados de 2022 y quizás hasta 2023. La verdad, eso ya no lo sé porque quiteé temporalmente de todo lo que tenía que ver con la comunidad en ese tiempo. Volviendo al tema de Hype, Odell, en vista de que no podría ser relevante simplemente por suplantar la identidad de Tommy en Hype, sumado a que es muy complicado para un hispano pegar en esta comunidad, comenzaría a grindear la leaderboard de Hype mes por mes desde 2021 hasta convertirse en Prestigio 5, que es el máximo nivel que se podría conseguir en Treasure Wars, prácticamente 600 niveles, jornadas de más de 12 horas jugando Minecraft para poder estar en el top 1 de la leaderboard y ser relevante en una época donde literalmente ya nadie se fijaba en quién estaba top 1 porque ya había pasado el boom de Hype en ese entonces. Aún así, nunca entendí el punto del por qué hacía eso si ni siquiera le sacaba provecho al hecho de estar en el top 1. De todas maneras, aquí igual habían trapos sucios porque recordemos que Rocky siempre encontraba formas asquerosas de ganar tracción y resulta que en uno de esos meses, en 2022, yo me había metido en la carrera de estar en tan siquiera una ocasión en el top 1 mensual de Treasure Wars y para mi no grata sorpresa también se encontraba Odell compitiendo por la misma. En ese tiempo yo noté algo raro y eso era que yo nunca me encontré con Odell en ese mes que estuve grindeando en la leaderboard. ¿Qué sucedía? Verán, las mejores formas de grindear la leaderboard eran dos: con una party de 8 tryhards en megas o si no con una squad tryhard en Treasure Wars Squads. Pero nunca de los nunca me encontré con él, entonces ahí fue cuando comencé a sospechar en cómo mierda lo hacía y resulta que, por palabras de una conocida, Odell solía grindear en la región de Asia, una región demasiado pobre en cuanto a nivel, donde te puedes aprovechar del ping y donde ningún otro grinder te puede molestar. No obstante a esto, un usuario en el Discord de Hype lo expuso porque en ese entonces, aparte de jugar en Asia, solía entrar con sus multicuentas en diferentes dispositivos para matarlos AFK y así poder grindear más rápido. A ese punto, sabía que ni la win streak que me había hecho de 250 partidas podría llegar a ponerme en el top 1 porque este hijo de puta estaba jugando con AFKs en Asia y yo me encontraba en NA jugando con los tryhards que sí estaban grindeando de verdad. Así que con todo esto decidí salirme de la carrera por el top 1. Después de todos estos años creí que el tipo ya había dejado esa obsesión por seguir buscando fama, ya había eliminado sus rastros de Hype como Odell, se había cambiado el nombre del canal, le habían quitado más de 30k de suscriptores, hasta que un día, el 30 de noviembre de 2024, encontré su canal y de manera coincidente encuentro que subió uno de sus shorts que solía subir a su canal para romper el algoritmo de YouTube en 2022. Sinceramente, lamentable lo de este tipo. 2B2TP.
¿Recuerdan que mencioné que Lifeboat Survival era como un 2v2T Lite? Pues bien, ahora hablemos del verdadero 2v2T, pero en Minecraft Pocket Edition. Si en Lifeboat, a pesar de tener reglas, ya existían cosas como doxing, hackeos, cheaters, toxicidad y demás, imaginen cómo sería un servidor anárquico de Minecraft Bedrock sin ninguna restricción. 2v2T nació en marzo de 2018, luego de que el fenómeno 2v2T en Java volviera a explotar en esa época. De todas formas, este servidor no está tan alejado de lo que sería la versión de Java, ya que aquí encontrarás todo lo que mencioné antes, pero al doble e incluso temas mucho más turbios. Aunque también existe 2v2T MCP, hoy nos enfocaremos en 2v2TP, ya que es el que más impacto tuvo en la comunidad. Para hacer esta investigación, estuve navegando por varios servidores de Discord relacionados a 2v2T, y en uno de ellos me encontré con Kenan, un youtuber que solía hacer contenido muy bueno relacionado a 2v2TP. Gracias a él pude confirmar varias cosas que ya había escuchado sobre el servidor, pero que pensaba que eran solo rumores. En sus inicios el servidor contaba principalmente con jugadores de habla inglesa y de Asia. Sin embargo, tras el boom pandémico, como casi todo lo relacionado con este iceberg, el servidor se llenó de hispanohablantes, hasta el punto de que si hoy entras el chat está lleno de mensajes en español y casi nadie habla otro idioma. Igual antes de que esto ocurriera, hubo un tiempo en el que los pocos hispanohablantes que había debieron adaptarse para no ser eliminados del servidor y sobrevivir hasta la llegada masiva de hispanos. Probablemente en este periodo, al igual que en 2v2T original, algunos sufrieron racismo, comentarios despectivos, xenofobia y demás, porque recordemos que estos servidores se componen de clanes y en la competitividad siempre surgen este tipo de situaciones, especialmente en un servidor sin reglas. Si quieren más detalles sobre la historia del servidor, aquí les dejo la timeline, que por cierto no está actualizada, del servidor de 2v2T. Si quieren profundizar más, pueden visitar el museo de 2v2T, donde la verdad se pueden encontrar todo tipo de cosas relacionadas, y cuando digo todo, es todo. En este servidor hay historia de clanes, nombre de clanes antiguos, jugadores relevantes, una línea de tiempo más detallada con comentarios de jugadores desde 2018 hasta la actualidad, ubicaciones dentro de 2v2TP, anécdotas y demás. Pero lo peor que encontré en este servidor fueron comentarios sobre la venta de kits. Verán, aquí las estafas son muy comunes y generalmente se hacen a cambio de dinero real. Yo te doy dinero y tú me das un kit o algún ítem del servidor. Pero hay una forma aún más asquerosa de obtener kits, y esa es mediante el intercambio de CP. Sí. Hay gente que ofrece kits de 2v2T a cambio de CP en servidores de Discord. No sé por qué, pero Kenan me comentó que esto era algo común en 2v2TP, e incluso se ofrecían kits básicos a cambio de esto. Ha habido servidores que sí han baneado de por vida a estas personas, pero lamentablemente este tipo de situaciones han ocurrido y tal vez aún sigan sucediendo. No quiero imaginar qué sigue después de esto. Este tema es extremadamente asqueroso y preocupante, si bien la historia de 2v2T puede parecer fascinante por su caos y su anarquía, pero el hecho de que sean prácticas como el intercambio de CP a cambio de kits muestra el lado más sombrío de la comunidad. Lo que debería ser un lugar para entretenerte y para la competencia de clanes se convierte en un caldo de cultivo para pedófilos. Lo más indignante es que estos intercambios no solo se tratan de objetos virtuales, sino que involucra algo tan repulsivo y asqueroso como el abuso infantil. Claramente esto refleja una falta de ética y responsabilidad muy grave. Aunque algunos servidores intentan erradicar estas situaciones, el simple hecho de que sucedan en primer lugar es una muestra clara de la descomposición que puede tener una persona y un servidor sin reglas. Lamentablemente, y aunque arruine la imagen de 2v2TP, el servidor no puede hacer nada en contra de esto, ya que son cosas que suceden en un entorno externo como lo es Discord, y quienes deberían tener más control de esto debería ser Discord mismo. Manuel. Bueno, ahora que estamos aquí, sé que se preguntarán ¿quién carajo es Manuel? Quizás los jugadores de UHC piensen que es ese pendejo de Manuel que no hostean UHC desde que le dieron rango. Otros tal vez crean que se trata de alguna tontería que me saqué de lo más rebuscado de Reddit. Pero no, Manuel es alguien que todos conocemos, y cuando digo todos, me refiero a ti, persona que está viendo este iceberg. Manuel es una figura de la que ya hablé en un tema pasado. Más en concreto, en el nivel 1. Verán, las razones para poner a BL9 en el nivel 1, un nivel donde se supone que todos los que alguna vez jugaron Minecraft Pocket Edition deberían conocerlo, fueron las siguientes. Primero, porque si eres jugador de PvP y no conociste u oíste hablar de BL9, olvídate de considerarte un verdadero jugador de PvP, al menos dentro de la comunidad hispana. Segundo, quise captar la atención de aquellas personas que quizás no tenían idea de quién era este jugador, generando esa sensación de que si está ahí es porque tuvo que ser alguien importante. Y sí, como mencioné en el nivel 1, BL9 es probablemente el jugador hispano más conocido en la historia de la comunidad de PvP,
aunque en otras comunidades su reputación no sea precisamente positiva. La tercera y última razón para colocarlo ahí es porque en el nivel 1 se detallan aspectos de su carrera como jugador, las habilidades que la gente admiraba y los mismos eventos que lo llevaron a la fama. Pero aquí, en este nivel, no hablaremos de BLL9, hoy hablaremos de Manuel, la persona detrás del jugador. Primero vamos a hacer un breve resumen, una línea de tiempo e iniciaremos preguntándonos de dónde apareció. Verán, en MCP hubo un tiempo en el que tuvo su paralelismo con la versión de Java en la comunidad de PvP. Esto se daba por el tema de las versiones. En Java habían dos divisiones, los que jugaban PvP 1.7 hasta 1.8.9 y los que jugaban en las versiones más actuales. En cambio, en MCP ocurrió lo mismo por allá en 2016/2017 cuando se creó una comunidad que solo jugaba 0.16 y los que jugaban las versiones más actuales. Les juro que ni los que éramos de la 0.16 ni los de las versiones más actuales sabíamos de dónde apareció Manuel, que en ese entonces se llamaba Soima Games. Soima apareció de manera desconocida en los servidores de Practice desde entonces, CrankyP, Nextcraft, Versailles, Balea, Sylph y entre otros, pero absolutamente nadie sabía de su existencia. Aquí igual a nuestro amigo Manuel le favorecieron muchas cosas para poder ganarse un nombre rápidamente. Lo primero era que la comunidad estaba llena de niños ingenuos que se podían creer cualquier estupidez en el juego, y lo segundo, el hecho de que en ese entonces habían muy pocos jugadores de Windows 10. Por eso mismo, el hecho de que Manuel para ese entonces sea mayor de edad, más sumado sus conocimientos en programación, hicieron que este consiga la aprobación de jugadores conocidos en ese entonces, y así pudo crear una secta de escépticos cuando se mencionaba el tema de que si Soima era legit o no. Para ese entonces Soima ya había ganado relevancia en la comunidad de Bedrock, pero tendría un problema. A diferencia de los hispanos, los gringos no daban crédito alguno a lo que Soima hacía, así que comenzaron los exposed hacia él, y como mencioné anteriormente, quien se encargó de tirar abajo el imperio que estaba creando Manuel fue Dricho, quien en octubre hizo de todo para acabar con la reputación de quien para en ese entonces ya se había cambiado su nombre a BLL9. BLL9 luego de esto no duraría mucho en YouTube, porque si se dan cuenta, al buscar BLL9 solo le aparecen registros de videos de otras personas, más no videos ni su canal. Este suceso se dio luego de la humillación de Dricho a finales de 2018. A este punto ya nadie dudaba de quién era BLL9, era un cheater, aunque en SS nunca se le encontró nada ya que tenía un cleaner que usaba como bypass hasta en la versión de Java. A finales de 2018 de la nada se creó un servidor llamado Área 51. Este servidor fue hecho por una sola persona. Sí, por BLL9. Si habían dudas de lo avanzado que iba este tipo para ese entonces, aquí ya en retrospectiva te das cuenta de lo loco que era. Este servidor no duraría mucho, siendo que para 2019 dejó de existir, aunque hubieran indicios de querer volver a abrirlo tiempo después. Parecía que 2019 era el fin de Manuel, pero no. Aquí nos encontramos con una de las cosas que hizo BLL9 y no mucha gente sabe. En abril de 2019, luego de haber quiteado de casi todo, se le ocurrió la grandísima idea de estafar gente. Para 2019 Cheat Engine ya era un infame hack conocido por toda la comunidad de videojuegos en PC, y MCP no era la excepción del caso, y al parecer este era uno de los miles de métodos que utilizaba BLL9 para toglearse. BLL9 usaría este cheat como base para crear un supuesto cliente que tenía cambios distintos al Cheat Engine, con unas configuraciones supuestamente personalizadas que te servirían para PvP sin que sea evidente el uso de cheats. No tengo la certeza de cuántos habrán llegado a comprar esta estafa, pero me la juego con que más de uno pagó $10 por esta estupidez. De paso, en la descripción del producto no te aseguraba el poder utilizar esto de manera permanente, como si de un Ghost Client de Java se tratara. Miren, personalmente conocí a Manuel y no entiendo las razones por las que querría estafar gente con dinero si tiene una PC de la NASA, y ni hablar de su internet que se le descargaba el puto Fortnite de 50 GB en 2 minutos. No sé si habrían intenciones que van más allá del dinero, quién sabe, y este cliente contenía algún malware. Al final, la gente en ese entonces era tan ingenua que incluso hubo un pendejo que le creyó a BLL9 que había una posibilidad de subirle los hercios a su monitor de 60, y este se dañó en el intento. A mediados de 2019, Intensity se asentó como uno de los mejores servidores hispanos para jugar Skywars. Este servidor tendría más de 1 año y medio de vida, y aquí es donde entro yo, ya que en ese tiempo inicio conversaciones con BLL9 y un día para el otro lo convertí en staff de mi servidor, donde se ejercía como admin y era el encargado en las SS. En este servidor casi no renovábamos staff, éramos casi los mismos de siempre, y entre ellos habían 2 chicas. Una de ellas se llamaba Andrea y la otra Piem, pero no nos enfocaremos en Piem, nos enfocaremos en Andrea, quien luego de un tiempo comenta que empezó a mantener conversaciones normales con Manuel. Y sí,
Lo que viene a continuación es otro caso de pedofilia por parte de un jugador conocido en la comunidad, como en el caso de Tachi. Bueno, este arrancaría a insinuar cosas con Andrea, quien para ese entonces no creo que tenía más de 15 o 16 años. Según comenta, y al principio solían hablar normal, casi como una conversación de amigos. Esto se mantuvo así por varios días hasta que Andrea nos dice que Manuelito tenía muchas ganas de verla. Para ella esto resultaba muy raro, ya que de un día para el otro pasaron de ser amigos a querer insinuar cosas con ella. Andrea comenta que Manuel había creado un servidor privado para que ella entre, servidor el cual solo a ella le pasó la IP. Ni siquiera era un servidor de prueba, sino que era un servidor común y corriente. Andrea dice que no tenía idea de si Manuel había hecho esto con intenciones de sacar información de ella, pero aquí no va lo más turbio, sino que ella comenta que después Manuel comenzó a hablar sobre temas sexuales sabiendo que en ese entonces Andrea era menor de edad. Un día a Manuel se le ocurrió hablar de las fantasías sexuales de ella, a lo que ella le dijo que quería saber cuáles eran las fantasías sexuales del primero, y esto le respondió que quería conocerla en un auto con el uniforme de su escuela luego de recogerla de la misma. Esta información que me pasó Andrea es de por el 2020 y recién este año con el tema del iceberg contactó conmigo y me habló del tema. Lastimosamente por las actualizaciones de Twitter y Discord lo único que se pudo rescatar son chats de Andrea donde se puede confirmar esa conversación que tuvo, pero no podemos ver los mensajes de BLL9, así que juzguen por ustedes mismos. Soy Magames o BLL9 fue un jugador que siempre será recordado como el que puso en el mapa a los closed cheaters de la comunidad hispana. Quizás pudo y puede que sea el jugador hispano más reconocido en la comunidad en general, pero las razones del por qué no son dignas de alabar. Lastimosamente esta comunidad no castiga el hecho de usar cheats como lo son las otras comunidades, sino que hace un efecto contrario. Manuel por su parte es todavía una incógnita a día de hoy y quizás lo seguirá siendo porque no creo que haya más casos como este donde un adulto aparece de la nada en una comunidad y fomenta el caos, el uso de cheats y por sobre todas las cosas acosa a personas de la manera sigilosa con la que lo hizo. Les juro que ni yo me esperaba esto de él, siendo que incluso es el owner honorífico del Atom UHC. $1400. Este meme representa a la perfección lo que son los jugadores y más en concreto las comunidades que hay hoy en día en Bedrock. Es increíble cómo gente que en su vida vio una pistola o salió a tocar pasto se le ocurre tener esos aires de gángster en un juego de cubos o en Discord. Increíblemente pero cierto, hubo alguna vez un grupo que prácticamente sí lo fue y como he venido diciéndoles a ustedes durante todo el iceberg, ese grupo fue 1400. Y ahora sí tocamos el fondo del iceberg, aunque voy a ser sincero con esto. 1400 en la comunidad angloparlante es un tema muy conocido, ya que estos tipos no solo eran un grupo de ciertas personas, sino que con el tiempo se convirtieron en una especie de legión a la que muchos de cientos jugadores de todas las comunidades de PvP alguna vez conocieron. Este grupo originalmente fue creado por Ensar a finales de 2019 y los otros owners fueron Drax y Chaos. Chaos, irónicamente por su nombre, fue quien trajo todo el caos a 1400, quizás es la cara mala visible de 1400 y por su contraparte Ensar, quien para años posteriores sería como la cara buena dentro de este grupo. En este grupo, quitando lo de que pudo haber CP, ya que no hay confirmaciones de eso, hubo prácticamente de todo lo que ya se ha mencionado en este iceberg, desde acosos, doxeos, hackeos, hasta estafas con criptomonedas, venta de estupefacientes por Discord, arrestos de miembros en la vida real y hasta un miembro desaparecido. Pero para eso repasaremos un poco de lo que fue la vida de este grupo. 1400 fue un clan en principio creado por Ensar por allá a finales de 2018. Este clan en principio era un grupito de amigos para charlar y jugar, pero luego se estableció como un clan en sin HCF, probablemente el mejor servidor de HCF en la historia de MCP. En este periodo de tiempo 1400 pasaría de ser un grupo de amigos a un grupo de ciberdelincuentes en cuestión de meses. Para ese entonces no existían cibercriminales o grupos relacionados con Minecraft Pocket Edition y los casos que sucedían en ese entonces no eran muy escuchados. Esto mismo fue lo que atrajo la atención de todos los jugadores de ese entonces y les dio una reputación notoria en servidores como Sin. 1400 tuvo rivalidades con los mejores clanes de ahí. Una de las más sonadas fue la rivalidad que tuvo con Arrow Clan, ya que la verdad que todo terminaría saliéndose de control por parte de ambos, sacando un montón de mierda de estos grupos como verán en pantalla. Incluso en ese entonces tuvieron beef con Patar HD porque hubo un tiempo donde Patar solía surfear en servidores para hacerles review y se encontró con Venom, que como les había contado anteriormente fue creado por Chaos, quien había tenido intenciones de sacar y vender IPs de jugadores. A todo esto Patar se enteró y lanzó un comentario en uno de los videos de Ensar, pero la realidad es que ningún miembro de 1400 ni
Chaos tenía intenciones de hacer algo con Pater. A este punto y con todos los exposeds entre clanes opuestos y 1400, los del propio servidor de SinHCF estaban cansados con lidiar con las rivalidades de estos, por lo que en pandemia desaparecería Sin para siempre. 1400 a lo largo de su estadía en Bedrock fue conocido como un grupo de hackers populares en el Doxing, donde con esta información solían mandar a los SWATs. ¿Les recuerda algo? Sí, aquí estaba FireXI, de quien hablé en el tema de Dani, quien por cierto hace muy poco lo expusieron por pedófilo. Increíble como después de hacerse el justiciero terminó siendo otro igual que quienes solía exposear. El operanding que hacían es que luego de doxear personas solían mandar a policías a sus casas diciendo que habían matado a alguien y que aparentemente se querían suicidar. El caso de Danny's Da Bomb es uno de los casos más recientes, pero no fue ni el más grande ni uno donde estaba involucrado 1400. El caso más grande de swatting que hizo este grupo fue cuando hicieron que Don Tai, un streamer muy famoso en Estados Unidos, se intervino por la policía al punto de que habían dicho que había matado a su padre y que intentaba suicidarse en stream. What's going on? Because this call, they said that I killed my father, or like, you know. So obviously now the person, they got what they want. They got their. This is essentially what they want. They wanted the cops to get on the screen because they want to, you know that they did it. So congratulations. El video donde Don Tai explica lo sucedido está subido a YouTube y por ahí se encuentran comentarios mencionando que fue un grupo de Discord y también comentarios que directamente dicen que fue 1400. 1400 tenía y aún tiene mucha influencia en la comunidad. Después de 1400 surgieron nuevos grupos que adoptaron la esencia de este grupo. Incluso hubieron grupos que directamente usaban números para identificarse como una versión más de 1400. Y como dije hace rato, este grupo era conocido por su amplia y activa audiencia dentro de sus servidores, al punto de que solían organizar eventos donde mostraban cómo hacían swatting. Y aunque parece que todo pintaba para mal con esta gente, también hubo momentos donde expusieron jugadores de la comunidad que estaban metidos en temas de pedofilia. 1400 duró 4 años, desde 2018 hasta finales de 2022, fue el servidor grupo más relevante en la comunidad mientras estuvo activo, abrió oportunidades y puertas para que otros individuos de alto rango se dieran a conocer y ganaran reconocimiento en la comunidad, incluso a día de hoy siguen por ahí operando en el juego. El final de 1400 llegó cuando los miembros de alto rango comenzaron a tener problemas con las autoridades debido a las actividades que habían realizado anteriormente, ya sea por estafas con criptomonedas, swatting o venta de información sensible. Algunos de los miembros comenzaron a aparecer en las listas de vigilancia federal e incluso se descubrió que uno de los tantos miembros que tuvo 1400 fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de órganos. Creo que con todo lo que he contado pareciera difícil de creer, pero les juro que no. De hecho es probable que me esté saltando un montón de cosas porque no tengo toda la información de todas las cosas que alguna vez hicieron. Con todo esto pasando con los miembros de 1400, un día cualquiera, el fundador y creador del grupo, Ensar, decidió junto con los cofundadores, Chaos y Drax, cerrar el 1400 y dejar todo atrás en el pasado para seguir adelante con sus vidas.